Buenos días a todos y bienvenidos a una reunión especial de Hay una Solución. Hoy es febrero 29 del 2020. Mi nombre es Clara y soy su moderadora. Claudia es nuestra traductora. Good morning, everyone, and welcome to a special meeting of There is a Solution. Today is February 29, 2020. My name is Clara and I'm your moderator. Claudia is our translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestra compañera esta mañana es Chela J. Chela tiene muchos años en OA y tiene un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca de cómo manejar un resentimiento de abuso. Our speaker this morning is Chela J. Chela has many years in OA and has a great message to share with us this morning about how to deal with a resentment from abuse. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de los 12 pasos no tienen ni celebridades, ni líderes, ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Sheila es una de estas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and don't represent OA as a whole. The 12-step programs don't have celebrities, leaders, or representatives, but we do have people with a very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who can help us a lot. Sheila is one of these people. Y ahora, con gran gusto, les presento a nuestro compañero. And now, with great pleasure, I introduce to you our speaker, Sheila. Welcome, Sheila. Well, thank you. Thank you very much. Gracias, muchas gracias. My name is Sheila J. and I'm from Los Angeles, and I'm a grateful member of Overeaters Anonymous and really happy to be here. Mi nombre es Sheila J. y soy un miembro de Comedores Compulsivos Anónimos. Yo vivo en Los Ángeles y estoy muy contenta de estar aquí. I've been in Overeaters Anonymous for 32 years, but I only have 19 years of abstinence. Yo he estado en Comedores Compulsivos Anónimos por 32 años, pero solo tengo 19 años de abstinencia. I was a chronic slipper for a dozen years, and the biggest reason behind that is I just wasn't ready to feel the feelings behind abuse I experienced in my home. Yo era una recaedora crónica y estuve recayendo durante muchos años. Y la razón principal para eso era que yo no quería sentir los sentimientos, no quería sentir lo que me pasaba. Oh, before I continue, I just want to thank everybody responsible for getting me here. I'm grateful to Claudia and our translator. I'm just grateful for everybody bringing me here. I'm really happy to be here. I forgot to say that. Antes de continuar, se me olvidó decir una cosa, y es que estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy agradecida con todas las personas que me trajeron y que hicieron lo que hicieron para que yo pudiera estar aquí esta mañana. Estoy muy contenta. Okay, now back to the drama that is my life and the blessing of my recovery. Ahora de regreso al drama que es mi vida. So I come from an alcoholic family. My parents weren't alcoholics, but both of my grandfathers were, maternal and paternal. Yo vengo de una familia alcohólica. Mis padres no eran alcohólicas, pero mis dos abuelos eran alcohólicos, mi abuelo paterno y mi abuelo materno. So both of my parents were affected by alcoholism when they started having children and raising children. Entonces, mis dos padres estaban afectados por el alcoholismo cuando ellos tuvieron hijos y cuando empezaron a ser padres, a ser padres en su vida con sus hijos, estaban afectados por el alcoholismo. My father's alcoholic father was fairly passive. He would come home and drink and pass out on the floor at night. El padre de mi padre, que era alcohólico, era bastante pasivo. Él bebía mucho, se emborrachaba y llegaba a la casa por la noche y simplemente se dormía y ya estaba fuera de comisión. So my dad's anger was more of a passive-aggressive anger, kind of a quiet burn. A quiet what, sorry, Sheila? Quiet burn, like a burn. Entonces,
el enojo de mi padre era más que nada pasivo-agresivo, era callado, era así como una quemadura callada. But even though that sounds manageable, it must have been pretty bad because his older sister, Pero aunque eso suene manejable, debe de haber sido bastante malo, porque su hermana más grande, my dad's older sister, left the home at 14 and joined the nunnery when they used to let you join the nunnery at 14. la hermana mayor de mi padre, se fue de su casa a los 14 años y se metió a un convento para ser monja cuando solían dejarte hacer eso a los 14 años. Pues ella se fue de su casa para hacer eso. So even though that alcoholism was somewhat quiet, it must have been that bad that somebody had to get out of the home at 14. Entonces, a pesar de que ese alcoholismo era pues bastante callado, debe haber sido bastante malo para que una persona tuviera que salir de su casa a los 14 años. That's what my dad got exposed to in his childhood. Y eso fue a lo que mi padre fue expuesto en su niñez. My mother's alcoholic father wasn't even just a child beater. He was a beater-upper. El padre alcohólico de mi madre no era nada más una persona que les pegaba a los niños. Él era un alcohólico que les pegaba a todos. My mother was the oldest, and she and a brother 2 years younger, and then another child that came 10 years later, got the worst of it. Mi madre, que era la mayor, un hermano que era 2 años menor que ella, luego otro hermano que vino 10 años después, fueron los que recibieron la peor parte de este alcoholismo. So my mother was a wounded bird. She came into the marriage absolutely crippled in terms of her rage and her pain. Entonces mi madre era como un pájaro lastimado. Ella llegó al matrimonio muy mal y llevaba las heridas de su ira. My dad was 5 years older, and he forced my mother to convert to Catholicism. Mi padre era 5 años mayor y obligó a mi madre a convertirse al catolicismo. So my mother married at 19, and by the time she was 27, she had 5 kids. Entonces mi mamá se casó a los 19 años y cuando tenía 27 años ya tenía 5 hijos. I was the youngest and probably an unplanned pregnancy because all of my siblings, older siblings, were much closer in age, a year and a half apart. Yo era la más joven y posiblemente fui un embarazo no planeado porque todos mis hermanos se llevaban mucho menos tiempo entre ellos, se llevaban 1 año o año y medio. And my mother was just done by the time I came along. She was done raising children. Y mi madre ya estaba como había terminado de tener hijos. Para el tiempo que yo llegué, ella ya había terminado y ya no quería hacer eso. And she was a rager. She would scream and throw things. She would throw dishes against the wall. Y ella era una persona que muy iracunda, gritaba mucho, tiraba platos y cosas contra la pared. That was the alcoholic pain that my mother processed from her childhood. Ese era el dolor alcohólico que mi madre procesó, que traía de su niñez alcohólica. And so because my older siblings were all closer in age, they were connected in school and socially, and I wasn't. I was 4 years younger than the sister closest to me, almost 4 years. Y porque mis hermanos mayores estaban todos conectados por su edad en la escuela, por actividades, porque pues tenían su edad en común. Yo vine 4 años después. Entonces, como que mis hermanos estaban conectados y yo no. Yo estaba pues un poco aislada con eso. So my oldest brother is deceased. He died of diabetes, as did my mother. Mi hermano mayor ya falleció. Él murió de diabetes, igual que mi madre. But my 2 older sisters had a completely different experience growing up in our alcoholic home than I did.
Pero mis dos hermanas mayores tuvieron una experiencia completamente diferente a la que yo tuve con respecto al crecer en nuestro hogar. And I think that's really important to pay attention to. Just because you came from the same home with the same parents, you can have a radically different experience. Y creo que eso es muy importante, ponerle atención a esto, porque aunque hayas venido del mismo hogar con los mismos padres, tu experiencia puede ser muy diferente entre los hermanos. And none of us had a good experience in that home, including my parents. Y ninguno de nosotros tuvo una buena experiencia en ese hogar, incluyendo a mis padres. But I think it's pretty safe to say I had the worst time in that house. Pero creo que es bastante seguro decir que yo tuve el peor tiempo o tuve la peor forma de vivir en esa casa. Because my mother was just checked out. She was completely checked out. Here's an example. Porque mi madre estaba totalmente checked out, se diría, estaba como totalmente ya fuera de órbita, ya no estaba presente. Fuera de combate. Estaba fuera Algo de así, ¿no? Fuera de orden, fuera de combate. Sí, y como que no estaba presente ya para nosotros cuando yo vine. Desgastada también. Gracias. So my oldest sister doesn't have any cavities at all. Entonces, por ejemplo, mi hermana grande no tiene ninguna caries en los dientes. No fillings in her mouth. No tiene ningún relleno en su boca. My other sister has one. She has one filling from one cavity. Mi otra hermana tiene un relleno de una cavidad, de una caries que tuvo. I have 11. Yo tengo 11. And my father's best friend from childhood was a dentist. So we were going to a dentist twice a year. Y el mejor amigo de mi padre es un dentista. Entonces nosotros íbamos al dentista todos los años. And it wasn't getting anybody's attention that I had a cavity every time I went. Y nadie estaba poniendo la atención a esto, al hecho de que yo tenía una caries cada vez que yo iba al dentista. And my mother fed me a lot of sugar. I ate a lot of sugar growing up. Y mi madre me dio de comer muchísima azúcar. Comí mucha azúcar mientras estaba creciendo. My mother ate a lot of sugar, and she brought me along as an eating buddy. Mi madre comía mucha azúcar y me llevó con ella como una compañera de comer azúcar. I was also molested when I was a kid on numerous occasions by two different men. Yo también fui abusada sexualmente en 2 ocasiones por 2 hombres diferentes cuando era pequeña. A number of occasions when I was 5 and more later with the second man when I was 10. En un número de ocasiones cuando yo tenía 5 años y luego cuando tenía 10 años con el segundo hombre. So those two instances, a checked out mother and molestation that I experienced, are part of what gave me a completely different experience in the family. Y esas experiencias de el ser abusada sexualmente y crecer con una madre que no estaba realmente disponible ni presente fueron lo que me dieron una experiencia totalmente diferente en ese hogar. So despite the fact I spent more alone time with my mother than either of my sisters, my mother didn't catch any of this. Entonces, a pesar de que yo pasé mucho más tiempo con mi madre, a solas con ella, mucho más tiempo que mis hermanas, mi madre no se dio nunca cuenta de estas cosas. When I was 5, my mom used to take me to the grocery store with her. Cuando yo tenía 5 años, mi madre solía llevarme al supermercado con ella. It was a small grocery store when grocery stores were owned by an individual and manageable size. Era un supermercado pequeño, cuando los supermercados solían los dueños de los supermercados solían ser una persona, una familia, y era pequeño. And the owner of the store, let's call him Lenny. He was the owner and was a butcher. Y el dueño de la tienda, llamémosle Lenny, él era el dueño de la tienda y también era carnicero.
And he would be in the front of the store with me at the candy counter, French kissing me in exchange for candy bars. Y este hombre estaba conmigo en la tienda, en la parte de enfrente de la tienda, cambiando conmigo besos con lengua, besos franceses, por dulces. And I remember he would have his white butcher's apron on, and there would be blood on it from the meat when he'd been dealing with the meat in the back of the store. Y me recuerdo muy bien que tenía puesta su gabacha blanca, manchada de sangre, porque como era carnicero. Me recuerdo muy bien de eso. This happened on a number of occasions, and I have no idea where my mother was. Esto pasó varias veces y yo no tengo la menor idea de dónde estaba mi madre. I have no idea how he ran a business in the front of the store at the candy counter and not back at the butcher's counter with other customers, and my mother. Y no tengo ni idea de cómo él podía estar en este negocio, manejando la tienda, estando acá enfrente donde estaba el stand de dulces, en lugar de estar donde estaban los carniceros, sino que él estaba ahí enfrente de todos y todo el mundo estaba ahí y mi madre, ¿dónde estaba? And I can remember the day I thought to myself, I'm going to just start stealing these candy bars because I don't like what he's doing here. Y me recuerdo muy bien del día en que pensé que iba a empezar a robarme los dulces porque no me gustaba lo que él hacía conmigo. I say that I was 5, but I was probably 4 as I think about it. Les he dicho que tenía 5 años, pero probablemente tenía 4 años, ahorita que estoy pensando en esto. But again, I've told this story for years in Overeaters Anonymous at workshops, and I lead retreats. Pero yo he contado esta historia muchas veces en Comedores Compulsivos Anónimos, en talleres, en retiros y cuando he hablado. He contado esta historia muchas veces. And it was about 3 or 4 years in talking about this, having talked about it in therapy over the years as well. Y fue después de haber hablado de esto durante algunos años con mi terapista que pues yo pude hablar de esto más o menos 3 o 4 años después. About 3 or 4 years in, I realized, where was my mother? Where was my mother? I was 4 or 5. What am I doing in the front of the store with him? Where's my mother? Y después de que llevaba unos 3 o 4 años de haber entrado, empecé a preguntarme, ¿dónde estaba mi madre? ¿Dónde estaba mi madre? Estaba yo aquí y con este hombre en la parte de enfrente de la tienda, pero ¿dónde estaba mi madre? Empecé a preguntármelo. That's alcoholism. That's the alcoholism that I experienced. The alcoholism of my mother's rage, pain, and being checked out. Y ese es el alcoholismo que yo experimenté. Ese es el alcoholismo. Es el alcoholismo de mi madre, que era su ira y el estar no disponible para mí. Ese es el alcoholismo. So stealing was a big part of my overeating story. I started stealing food very young. Y robar comida es una gran parte de mi historia de comer compulsivamente. Yo empecé a robar comida desde muy joven, desde muy chiquita. When I was 7 years old, my oldest brother got diabetes and all the sugar disappeared from our house. Cuando yo tenía 7 años, mi hermano mayor fue diagnosticado con diabetes y toda la azúcar desapareció de mi casa. So now we've got a problem because I've already established that I've got a sugar addiction. I'm in substantial pain. Y ahora pues tenemos un problema porque yo ya he establecido que soy adicta al azúcar y que estoy en mucho dolor. Pain from a mother who's not paying attention, siblings who don't pay any attention, and my father was a workaholic. Dolor de una madre que no me ponía atención, hermanos que no me ponían atención y un padre que era un adicto al trabajo que tampoco me ponía atención. And I've been molested on a number of occasions. Y he sido abusada sexualmente un número de veces. And I've already established I'm willing to steal sugar
because I need it. I need the sugar to calm the pain. Y ya he establecido que estoy dispuesta a robar azúcar. He establecido que necesito el azúcar para calmar mi dolor. And I'm all alone, it seems. Nobody's paying attention. Y estoy aparentemente completamente sola. Nadie me está poniendo atención. So the sugar's gone, and I need my drug. And I will find a way to get my drug. And I did. Entonces la azúcar ya no está disponible y yo estoy empezando a buscar formas de encontrar mi droga. Y lo hice, encontré formas. I would go through all of my Halloween candy, steal my siblings, steal my thin friends' Halloween candy. That was what I did when I was younger. Entonces lo que hacía era que me comía todos mis dulces de la fiesta de Halloween y luego robaba los dulces de Halloween de mis hermanos, robaba los de mis amigos y hacía eso, robaba dulces. The shoplifting from stores and things came later. El robar en tiendas vino más tarde, vino después. And then when I was 10 years old, I started getting molested by another man, and this was more serious molestation. Y cuando cumplí los 10 años, empecé a ser abusada sexualmente por otro hombre. Y esta era un abuso sexual más serio. This was a situation where he's driving me around in his car, and I'm 10 years old, and it happened on numerous occasions. Esta es una situación en la cual este hombre está conmigo, me lleva en su auto, vamos manejando, y es algo que sucede en varias ocasiones. And again, where is my mother? What am I doing in this man's car? Where's my mother? Where are my siblings? Doesn't anybody wonder where I am? Y de nuevo me pregunto, ¿dónde está mi madre? ¿Dónde está? ¿Qué estoy haciendo en el carro de este hombre aquí manejando y este hombre abusando de mí? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Por qué nadie se está preguntando dónde estoy? So I got some pretty significant messages by the time I was 10 years old, growing up in my home. Entonces recibí unos mensajes muy significativos para cuando yo llegué a la edad de 10 años, creciendo en mi hogar. I'm alone, the world is dangerous, and I need a solution. I'm going to have to figure it out myself. Estoy sola, el mundo es un lugar peligroso y necesito una solución y voy a tener que encontrar esa solución yo misma. That's what I was dealing with in trying to figure out how to make my peace in the world. That was the pain I was dealing with. And I was 10. Eso era con lo que estaba lidiando. ¿Cómo iba a vivir yo en el mundo? Estaba lidiando con ese dolor cuando tenía 10 años, solo 10 años. That's alcoholism. Eso es el alcoholismo. And I'm also an alcoholic. I'm sober in AA for 32 years. Y yo también soy una alcohólica. Yo estoy sobria en AA he estado sobria en AA por 32 años. And I started in Al-Anon a year before I got sober. So I've been in Al-Anon for 33 years. Y yo comencé en Al-Anon un año antes de encontrar mi sobriedad en AA. Así que tengo 33 años de estar en Al-Anon. It's always been my eating disorder that's given me the most trouble. Pero siempre ha sido mi desorden de alimentación lo que me ha dado más problemas. And I always say, if you were to line up a joint, a line of cocaine, a bottle of tequila, y siempre digo que si alinearas un cigarrillo de marihuana, una línea de cocaína. What was the third one, Sheila? Alcohol? Alcohol, pot, and a line of cocaine. Entonces sería, si alinearas alcohol, marihuana o una línea de cocaína. Along with a carton of Marlboro Greens and a hot fudge sundae, I would run to the hot fudge sundae. Junto con un sundae, un helado de chocolate, yo comería y correría al helado de chocolate.
So sugar has always been my drug of choice. Entonces el azúcar siempre ha sido mi droga que he elegido. And I needed that drug. And there wasn't really any sugar in our home because of my oldest brother's diabetes. Y yo necesitaba esa droga y no había ningún azúcar en nuestra casa porque mi hermano tenía diabetes. I was an addict who needed a fix, and I was 10 years old. Yo era una adicta que necesitaba su droga y yo tenía 10 años. So given the sexual trauma, given that I was on my own, it was a really horrible time in junior high and high school and the first 3 years of college before I got sober. Entonces, con este trauma sexual que yo tenía y dado todo lo que se dio en mi casa, tuve una época terrible cuando estaba adolescente y cuando estaba en la secundaria. Fue muy, muy difícil. My top weight is about 200 pounds. Mi peso más alto es más o menos 200 libras. I'm maintaining a 65-pound weight loss for years. Estoy manteniendo una pérdida de peso de 65 libras por muchos años. And what happened is I started having bad things happen, though, around my alcoholism and drug use. Y lo que me sucedió es que empezaron a pasarme cosas malas con referente a mi alcoholismo y mi uso de las drogas. I was in group therapy in college, and the people running the group pointed me toward Al-Anon. Yo estaba en terapia grupal cuando estaba en la universidad y los que llevaban la terapia de grupo me dirigieron a el programa de Al-Anon. Me and another friend from the group, a person who became a friend, a woman from Argentina, actually. Me dirigieron a Al-Anon a mí y a otra persona que estaba en el grupo de terapia, una mujer que por cierto era de Argentina, y nos dirigieron a Al-Anon. And we went to our first Al-Anon meeting together, and she cried through the whole meeting, and I wondered what the big deal was. Y fuimos a nuestra primera reunión de Al-Anon, y esta mujer de Argentina lloró toda la reunión. Y yo me senté ahí preguntándome qué era, no entendía cuál era la gran cosa. But she was feeling her feelings because she was at a normal body weight, and I was not. Pero ella estaba sintiendo sus sentimientos porque ella estaba en un peso corporal saludable y yo no. And all of this is all about pain. The whole thing here is all about how somebody copes with the pain. That's what's behind addiction. Y todo esto, de lo que estamos hablando aquí es sobre dolor. Cómo una persona lidia con el dolor. Eso es lo que está detrás de la adicción. Cómo lidiamos con el dolor. So about a year into Al-Anon, it became clear I should start paying attention to my own alcoholism and drug addiction. Y más o menos un año después de haber entrado a Al-Anon, se volvió obvio que yo necesitaba ponerle atención a mi propio alcoholismo. So I went to AA and got sober. Y me fui a AA y encontré la sobriedad. Because the one good thing about growing up in an alcoholic home is I have a very healthy respect for authority figures. Porque una cosa positiva de haber crecido en un hogar con alcoholismo es que tengo respeto por las figuras de autoridad. I don't argue with sponsors or cops. Yo no discuto con madrinas, padrinos o policías. So when I showed up at meetings and I got directed to do things, I did them. Entonces cuando yo llegué a las reuniones y me dirigían y me indicaban que hiciera cosas, yo las hice. I didn't get a sponsor in Al-Anon for a long time, but I got one right away in Alcoholics Anonymous. Yo no encontré una madrina en Al-Anon por mucho tiempo, pero sí encontré una en Alcohólicos Anónimos inmediatamente. But it wasn't just respect for authority. I did that because I felt the love in the rooms right away. Pero no era nada más el respetar la autoridad. Yo hice eso porque, sorry Sheila, I missed the last part. It wasn't just about respecting authority, but you did Sure. it because...
Sure. I felt the love in the 12-step rooms right from the beginning. No, no era solo el respeto de autoridad, sino que yo también sentí el amor en las reuniones de 12 pasos de inmediato. It was not a debate for me when I came in the 12-step rooms to figure out whether or not I was going to stay. No hubo un debate para mí cuando entré a las salas de 12 pasos si me iba a quedar o me iba a ir. No, no hubo debate. It was the first time in my life I felt collective love from a group of people, because I certainly never felt that in my home, ever. Era la primera vez en mi vida que yo sentía amor colectivo de un grupo de personas, porque yo nunca había sentido eso en mi hogar, nunca. So I was going to do whatever you asked me to do, and you asked me to start working the steps with a sponsor. Y yo iba a hacer cualquier cosa que ustedes me dijeran que yo hiciera. Y lo que me dijeron era que necesitaba empezar a trabajar los 12 pasos con una madrina o un padrino. So I was about 3 months clean and sober in Alcoholics Anonymous. Entonces tenía más o menos 3 meses de sobriedad en AA. And I turned to a woman next to me at a meeting one day and asked her if you could have a problem with sugar like you have a problem with alcohol. Y me volteé a hablar con una mujer que estaba al lado mío en una reunión de AA y le pregunté si tú podías tener el mismo problema con el alcohol, el mismo problema con el azúcar que teníamos nosotros con el alcohol en AA. She said, absolutely, go to Overeaters Anonymous. Y ella me dijo, absolutamente, ve a Comedores Compulsivos Anónimos. So I went to Overeaters Anonymous, and at my first meeting, if I had followed the direction there, my whole life would have been much different in terms of my food recovery. Entonces fui a mi primera reunión de Comedores Compulsivos Anónimos y si hubiera seguido las indicaciones que me dieron en esa reunión, mi vida con la comida hubiera sido completamente diferente. Because the direction I got at my first meeting was, since sugar was a problem, to not eat sugar and just eat 3 meals a day and work the steps with a sponsor. Porque las indicaciones que recibí fue que si el azúcar era un problema para mí, que simplemente no comiera azúcar y que trabajara los 12 pasos con una madrina o un padrino. But I couldn't do that because it was going to bring up too many feelings, things I wasn't even in touch with, but I just couldn't do that. Pero yo no podía hacer eso porque iba a sacar a la luz demasiados sentimientos, sentimientos para los cuales yo no estaba preparada. That's why I slipped in Overeaters Anonymous for my first dozen years. Y por eso es que yo me resbalaba y tenía deslices y recaídas con la comida durante mis primeros 12 años en Comedores Compulsivos Anónimos. I wasn't ready to feel the feelings behind sexual trauma, and ours was a violent home. No estaba lista para sentir los sentimientos que habían detrás de ese trauma sexual y de la violencia que hubo en mi hogar cuando yo crecí. I wasn't beaten by my parents or by my siblings, but we got belted really good. No me daban una golpiza mis padres ni mis hermanos, pero sí me pegaban con un cincho bastante. And my oldest brother apparently had molested my oldest sister. She said that at one point years ago and then has never talked about it since. Y aparentemente mi hermano mayor abusó de mi hermana mayor y se habló de eso una vez, pero ya nunca más volví a oír de eso. And I always say, of all the bad things that went on in my home, the raging, the beatings, the beltings, the throwing things, Y siempre digo que de todas las cosas malas que sucedieron en mi casa, esa rabia, esas golpizas, esas pegadas con los cinchos y de todas esas cosas malas que pasaron. the fighting, my mother throwing dishes and breaking things, Las peleas, mi madre tirando platos y rompiendo cosas. the worst thing in my home is that people didn't know how to talk to each other. La peor parte de lo que sucedió en mi hogar es que las personas no sabíamos hablar entre nosotros mismos. They didn't know how to say something like,
Clara, can we talk about what happened at the wedding? Because you said this, I heard this, and my feelings got hurt. No podíamos decir cosas como, Laura, me gustaría que habláramos de lo que sucedió en la boda a la que fuimos, porque tú dijiste esto y a mí eso me molestó. Mis sentimientos fueron lastimados. Because we didn't know how to do that, we didn't know how to handle conflict together. Porque no sabíamos cómo hacer eso, no sabíamos cómo manejar el conflicto juntos. Our relationships had no depth. There was no heart. There was no foundation. Nuestras relaciones no eran profundas, no tenían corazón, no tenían una base sólida. That's alcoholism. Eso es el alcoholismo. Because there can be a tendency to think alcoholism is about the person drinking too much and passing out behind the bar. Porque hay una tendencia de pensar de que el alcoholismo es pues una persona tomando demasiado y ahí quedándose dormida detrás del bar. Getting arrested for drunk driving, sleeping around, doing terrible things. También que el alcoholismo es que te arrestan por manejar borracho o que eres infiel y que duermes con otras personas y cosas de ese tipo. And those are certainly some experiences that I had in terms of my own alcoholism. Y esas son ciertamente experiencias que yo tuve, sobre todo con mi propio alcoholismo. But alcoholism has many faces, and some of the worst ones don't have anything to do with drinking and what happens when you're drunk. Pero el alcoholismo tiene muchas caras y algunas de esas caras no tienen nada que ver con lo que sucede cuando te emborrachas. It has to do with pain and not having any place to process that pain, any safe place to process it. Pero tiene que ver mucho con el dolor y el no tener un lugar seguro para procesar ese dolor. So because I felt the love in the 12-step rooms, I was in right from the beginning. I was going to do whatever you asked me to do. Y porque yo sentí ese amor en las salas de 12 pasos, cuando entré, ese amor que nunca había tenido, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que ustedes me dijeran que yo hiciera. So I'm working the steps with an Alcoholics Anonymous sponsor, and I'm working the steps with an Overeaters Anonymous sponsor at this point. Entonces, para este punto, ya estoy trabajando los 12 pasos con un padrino en AA y una madrina o padrino en Comedores Compulsivos Anónimos. But what became very clear is I just wasn't ready to put down the sugar or stop the quantity eating. Pero lo que estuvo muy claro es que yo todavía no estaba lista para soltar el azúcar y para dejar de comer demasiado. No estaba lista. I didn't feel safe enough in the world to feel the feelings. No me sentía suficientemente segura en el mundo para sentir estos sentimientos. But I was very lucky that I had a very wise Overeaters Anonymous sponsor. And here's what she told me. Pero yo tuve mucha suerte de que tenía una madrina muy sabia en Comedores Compulsivos Anónimos. Y esto fue lo que ella me dijo. Work the steps even if you're still in the food. Me dijo, trabaja los pasos aunque todavía estés en la comida. Now, this didn't make any sense to me, but I wasn't going to question it. Y esto no me hizo ningún sentido, pero pues yo no iba a discutir con esto. Because I was feeling love from people for the first time in my life, and I wasn't going to chance losing it if I didn't follow direction. Porque yo estaba sintiendo amor por primera vez de este grupo de personas y no iba a arriesgarme perderme de esto. So I came in Overeaters Anonymous in February of 1988, and I weighed 200 pounds. Entonces yo llegué a Comedores Compulsivos Anónimos en febrero de 1988 y pesaba 200 libras. And I started working the steps, doing exactly what was asked of me. Y empecé a trabajar los pasos, a hacer exactamente lo que me pedían que hiciera. And my dad had 3 overweight daughters, and he didn't like it. Mi padre tenía 3 hijas pasadas de peso y a él no le gustaba esto. And he was very vocal about it. He would say things publicly. Y él era muy verbal acerca de esto, decía cosas en público. In front of family, friends.
enfrente de nuestra familia, de nuestros amigos. But he didn't bother my two older sisters too much for Pero, various reasons, but I was an easy target. pero él no molestaba demasiado a mis dos hermanas mayores, pero yo era como un blanco fácil. So I'd been getting humiliated by my dad for a lifetime behind being overweight. Entonces yo fui humillada por mi padre durante toda una vida por mi exceso de peso. That's alcoholism. Eso es el alcoholismo. So on top of the shame from having been molested by two different men, I also was not getting loved and accepted by what should have been the most important man in my life, my father. Entonces, además de haber sido abusada sexualmente por dos hombres, también estaba siendo avergonzada por el hombre que debería de haberme querido más en el mundo, que era mi padre. So shame and sadness and aloneness were the prevailing feelings that I had by the time I got to college. Y entonces, cuando yo llegué a la universidad, la vergüenza, la soledad y la tristeza eran los sentimientos predominantes en mi vida. That's what I was dealing with when I came in Overeaters Anonymous. Y con eso era con lo que estaba lidiando cuando yo llegué a Comedores Compulsivos Anónimos. And I just wasn't ready to feel those feelings. Y todavía no estaba lista para sentir esos sentimientos. But thankfully, I had a sponsor who just directed me to work the steps, and I did. Pero estoy tan agradecida que tenía una madrina que simplemente me dirigió a trabajar los pasos. Y eso fue lo que yo hice. And the direction I got was when you finish the steps, you would start them over and over and over. Y las indicaciones que recibí fue que cuando terminara los 12 pasos, los iba a iniciar de nuevo. Y los iba a hacer eso una y otra vez. And I did. And because I'm in 3 programs now, I've probably done 50 fourth steps over the years. Y lo hice, y porque estoy en 3 hermandades diferentes, tal vez he trabajado los 12 pasos 50 veces o más. I just finished one about 5 months ago. Acabo de terminar una ronda de pasos hace más o menos 5 meses. But 2 years into my OA step work, I'm still eating sugar. I'm still doing quantity eating. Pero después de 2 años de haber empezado mi trabajo de 12 pasos en Comedores Compulsivos Anónimos, todavía seguía comiendo azúcar y todavía estaba comiendo en exceso. But I'm now 26 years old. I've been working the steps in OA for 2 years, and I've lost 20 pounds. Pero ahora tengo 26 años, he estado trabajando los 12 pasos en CCA por 2 años y he perdido 20 libras. So something has changed. Entonces algo ha cambiado. But I'm still overweight, and I'm at a family event, and I walk by my father. Pero todavía estoy pasada de peso y estoy en un evento familiar y luego pues estoy ahí y camino cerca de mi padre. And there's other family members around, of course. Y por supuesto que hay otros miembros de la familia ahí cerca. And my dad says, well, I see you're losing some weight, but you've got a lot more to go. Don't let up. Y mi padre me dice, veo que has perdido un poco de peso, pero todavía veo que te falta, así que no lo dejes. And I turned around and I said, no more. That's it. It's over. Y me di la vuelta y le dije a mi padre, no más, esto es todo, se acabó. You do not talk to me about my weight anymore. It's over. Tú no me vas a hablar a mí más de mi peso ya más. Se terminó. And everybody turned around who heard and thought, oh, what's she doing? Nobody talked to my father like that. Y todo el mundo se volteó a verme y estaban así como, ay, ¿qué está haciendo ella? Nadie le debe hablar así a nuestro padre. And I wasn't trying to be disrespectful. I was just standing up to the bully. Y yo no estaba tratando de faltarle al respeto, pero yo simplemente estaba enfrentando al, ¿cómo se dice? Al bully o al burlón, al maltrato, al agresor. The man who had
caused me so much pain and should have loved me unconditionally. El hombre que me había causado tanto dolor y que debería de haberme querido incondicionalmente. But he couldn't do that because of his own pain from having grown up in his own alcoholic home. Pero él no podía hacer eso por su propio dolor de haber crecido en un hogar con alcoholismo. Alcoholism is generational. It travels south. El alcoholismo es generacional, pasa de generación en generación y viaja hacia abajo, hacia el sur. And I'm just so grateful that I found 12-step programs because it's the only thing I've found that has the potential to stop the cycle. Y estoy tan agradecida de haber encontrado los programas de 12 pasos porque es la única cosa que yo he encontrado que tiene la capacidad y el poder de parar ese ciclo del alcoholismo. It doesn't stop the pain, but it gives you tools to cope with the pain and gives you a community of loving people to do that while you're working through it. No para el dolor, pero te da un set de herramientas para lidiar con el dolor y te da una comunidad de personas para hacerlo con ellas. So my dad never talked to me about my weight ever again. Entonces mi padre nunca volvió a hablarme sobre mi peso de nuevo. And nobody would ever be able to tell me, despite the fact I was still eating. Y nadie podía decirme, a pesar de el hecho de que yo todavía estaba comiendo. Nobody would ever be able to tell me that that wasn't recovery. Nadie hubiera podido decirme que eso no era recuperación. So even though I was still eating quantity food, quantity portions and lots of sugar, I was experiencing recovery. Entonces, a pesar de que yo todavía estaba comiendo en grandes cantidades y estaba comiendo azúcar, ya estaba experimentando recuperación. And that was from 2 years of working the steps in Overeaters Anonymous, while I was also working the steps in AA, but that was 2 years of OA step work. Y eso fue después de 2 años de estar trabajando los 12 pasos en Comedores Compulsivos Anónimos y también los estaba trabajando en AA. So that was a tribute to the wisdom of following sponsored direction and working the steps, even if I was still in the food. Y eso es un tributo a la experiencia de haber seguido las indicaciones de esa madrina, a pesar de que yo seguía comiendo en exceso, pero estaba trabajando los pasos en CCA. So right there is a little taste of how the pain of alcoholism gives birth to the glory of recovery. Y ese es un pequeño ejemplo de cómo el dolor del alcoholismo da nacimiento para la recuperación. Because I was dealing with the pain from my family, but that's part of why I was just going to follow direction in the rooms. Porque estaba lidiando con el dolor de mi familia, pero eso era parte de por qué yo iba a seguir las indicaciones. And though I hadn't experienced love in my family, I was particularly sensitive to it then in the rooms. Y porque yo no había experimentado amor en mi familia, era particularmente sensible a ese amor adentro de las salas de CCA. So we just want to remember that the pain gives birth to something wonderful here if I'm willing to do what's asked of me. Entonces es importante que recordemos eso, que el dolor le va a dar nacimiento a la recuperación si yo estoy dispuesta a hacer lo que me indican que haga. So I wasn't even conscious of how much I hurt, but 2 years in, I already had a solution here now.
Entonces yo ni siquiera estaba consciente de cuánto dolor traía, pero después de 2 años de haber entrado, yo ya tenía una noción de la solución. And that meant everything to me. Y eso fue todo para mí, eso significaba mucho. So I continued to eat sugar and do quantity eating for the next 10 years. Entonces yo continué comiendo azúcar y comiendo en en cantidades por los próximos años, But I was also working the steps over and over and over. pero también estaba trabajando los pasos una y otra vez. And through that process, I started getting closer and closer and closer to the pain. Y a través de ese proceso, yo empecé a acercarme cada vez más, un poco más al dolor. Which means I was getting closer to my heart. I was getting greater access to my heart. Lo que también significa entonces que me estaba acercando cada vez más a mi corazón. And I never had access to my heart growing up in that home. It was dangerous to be close to your heart in my home. Y yo nunca había tenido acceso a mi corazón creciendo en ese hogar. Era peligroso acceder a tu corazón en ese hogar. But year after year after year, sitting in the rooms and following loving direction, Pero año tras año de estar en esas salas, siguiendo las indicaciones amorosas from sponsors and people I was making outreach calls to and sitting in meetings with, de madrinas, padrinos, de personas con las cuales yo hablaba a través del teléfono, de personas con las que hablaba en diferentes reuniones. I started feeling safer. And when I started feeling safer, I started remembering. Empecé a sentirme cada vez un poco más segura. Y cuando me empecé a sentir más segura, empecé a recordar. See, because I hadn't remembered these memories with these men. I mean, I had flashes, but I didn't have real solid memory. Porque si sabes que yo no había recordado estas cosas, estas memorias con estos hombres, yo no lo recordaba, había tenido como tal vez un flash, imágenes que me venían, pero no tenía estos recuerdos, no podía recordarlos. And I certainly had all the characteristics of somebody who had been molested. Y ciertamente tenía todas las características de una persona que ha sido abusada sexualmente. I was promiscuous from when I was very young. Tenía mucha promiscuidad desde que fui muy joven. I had multiple sexual partners over the years when I got to adulthood. Tenía parejas múltiples sexuales cuando era adulto, cuando estaba ya adulta. And I didn't know anything about intimacy, had no clue about any kind of intimacy. Y no sabía nada sobre la intimidad. Nada, no tenía acceso a la intimidad. Emotional, physical, spiritual, not a clue. Emocional, física, espiritual, no tenía ni idea. So my aloneness from my childhood carried forward into my adulthood. Entonces la soledad de mi niñez continuó durante mi vida adulta. But because I had sponsors and people I was meeting over time in the rooms, even though I couldn't really connect with anybody that much, pero porque tenía madrinas, padrinos y personas con las que estaba conectándome en las reuniones y en el programa, porque tenía eso. And I sought out professional support. I got into therapy because Bill Wilson, one of the co-founders of AA, was a big fan of professional support. Y también busqué ayuda profesional. Estaba con una consejera en terapia porque Bill Wilson, uno de los fundadores de AA, apoyaba mucho la terapia. And all of a sudden, the pieces of my childhood started coming together.
Y de pronto todas las piezas del rompecabezas de mi niñez empezaron a ponerse en su lugar. So I get to a fourth step and I put these men's names. So the first one we're calling Lenny and the second one, let's call him Martin. Y entonces en un cuarto paso puse los nombres de estos dos hombres en mi listado de resentimientos. Vamos a llamarle Lenny al primero y al segundo le vamos a decir Martin. Both of these men ended up on a four step, but let's stick with the one where it was the worst, Martin. Estos dos hombres acabaron en uno de mis cuartos pasos en mi listado de resentimientos, pero vamos a enfocarnos en el que fue el peor, que fue Martin. So I'm doing a four step from the big book, and I honestly can't remember if I was doing this in OA or AA, but it doesn't matter. Entonces estoy haciendo un cuarto paso con las instrucciones del libro grande y honestamente no puedo recordar si fue en CCA o en AA donde estaba haciendo el cuarto paso, pero realmente no importa. And there are three parts to a big book inventory. Y hay tres partes para un inventario de acuerdo al libro grande. There's the resentment part, the fear part, and the sex inventory. Está la parte de los resentimientos, la parte del temor y la parte de la conducta sexual. And resentment is just a $2 word for I don't forgive you, asshole. Y el resentimiento es nada más que una palabra completa que significa en dos palabras, no te perdono, y dice una palabra explícita que significa, bueno, es una mala palabra. Don't forget the asshole. Sheila dice, no te olvides, es como decir hijo de P, algo así, o ¿cómo traducirías esa palabra, compañeras, en español? Está perfectamente. Ok. Y dice Sheila, no se te olvide decir hijo de P. En Argentina diríamos pelotudo. Gracias. Great. Hijo de Go. chucha. Gogo's got me. Thank you. So, and the reason I'm kind of laughing about that, but it's really important to remember, anger is just a smoke screen. Y la razón por la cual estoy enfatizando esto es porque es importante recordar que el enojo, la ira, es solo una cortina de humo. Anger is just an attempt to cope with the pain. And it's a way to try to make you feel safe. El enojo y la ira no son más que un intento de lidiar con el dolor para tratar de hacerte sentir tal vez seguro. It's not making us safe, but until we know that, we're just going to take that anger out in the world. And if we can't deal with our pain. El enojo realmente no nos va a mantener seguros, pero es una forma de hacernos sentir eso y vamos a sacar enojo e ira si no podemos lidiar con nuestro dolor. So there are 4 columns to a big book resentment inventory. Entonces hay 4 columnas en un inventario de resentimientos del libro grande. So my 4 columns in reference to Marty went like this. Y mis 4 columnas en referencia a Marty eran así. First column, I resent Marty. Second column, he molested me numerous times. La primera columna era, estoy resentida con Marty. La segunda columna era, abusó sexualmente de mí en un número de veces. And in the third column, we're acknowledging all the places we've been affected in our life. Y en la tercera columna estamos reconociendo todas las partes en las cuales hemos sido afectados con esto. Sexually, financially, emotionally. Sexualmente, económicamente, emocionalmente. Our pride. There's a number of things. And it's talked about, this is on page 65. Yeah, 65. Thank you. Y estamos hablando de cómo nos ha afectado con nuestro orgullo. Y bueno, eso está en la página 65 del libro grande. But the most important column, the one that's most relevant for us, is outlined on page 67. Pero la columna más importante, la columna que es más relevante para nosotros mismos, está delineada en la página 67. It's in the prose. What do you mean the prose? In the writing on page 67. Sí, está en el escrito de la página 67.
And it directs us to find where are we selfish, dishonest, and fearful behind that resentment. Nos dirige a darnos cuenta de dónde hemos sido egoístas, deshonestos y temerosos con respecto a ese resentimiento. And see, this is really wild because I'm looking at where is my part in this horrible thing that happened to me. Y si te das cuenta, esto es pues un poco loco porque te están preguntando dónde has sido egoísta, falta de honestidad o temeroso en esta cosa terrible que me pasó a mí. So I did bad things in my life. I talked about stealing. Y sí, yo he hecho cosas malas en mi vida. Les hablé sobre cómo yo robaba. Stole a lot of food, a lot of sugar. Most of the stuff I ever shoplifted in my life was something I could eat. Yo me robé muchas cosas, sobre todo azúcar. Todo lo que me robé en mi vida de tiendas eran cosas que yo podía comerme. So it's easy to see what my part is when I've done something hurtful out in the world. Entonces es fácil ver cuál es mi responsabilidad, cuál es mi parte cuando yo he hecho algo dañino allá en el mundo. But I didn't see where I had a part in having been molested. Pero yo no podía ver cómo yo podía tener responsabilidad o una parte en haber sido abusada sexualmente de niña. But remember, I've already established at this point, I don't argue with sponsors and I don't not do what they ask me to do. Pero recuerda que ya para este tiempo yo he establecido que yo no discuto con mis madrinas y no me pregunto por qué me dicen que haga las cosas o no. Not because I felt afraid, but because I felt their love and I trusted them. No porque tenía miedo de ellas, pero porque sentía su amor y confiaba en ellas. I did not trust people in my family, and in many ways, yo no confiaba en las personas de mi familia y de muchas formas. I don't trust a lot of people in my family still. Todavía no confío de muchas personas en mi familia. But that's another workshop. Pero ese sería otro taller. Okay, so I'm on that fourth column and I said to my sponsor, I don't see where I have a part. Help me. What am I supposed to do here? Entonces estoy trabajando en esa cuarta columna de ese inventario y le digo a mi madrina, ayúdame, no veo dónde yo aquí he tenido una parte. How did I have anything to do with this? ¿Cómo es que yo tengo algo que ver con todo esto? This guy having molested me. Con el hecho de que este hombre abusó sexualmente de mí cuando era niña. And she said, Sheila, you understand that I know that this was horrible that this happened to you. Y me dijo, Sheila, tú entiendes que yo pienso que fue terrible que esto te sucediera. I'm really sorry that you experienced that. Siento muchísimo que tú hayas experimentado eso. And my sponsor had not been molested. She didn't have that experience. Y mi madrina no había sido abusada sexualmente de niña. Ella no tuvo esa experiencia. And she said, you had no responsibility in this. You were 10 and he was 50. It wasn't a fair fight. Tú no tienes ninguna responsabilidad de ese hecho. Tú tenías 10 años y él tenía 50 años. No era una cosa equitativa. No tenías ninguna responsabilidad. But can we just talk about this together? She asked. Pero ¿podríamos hablar de esto juntas? Me preguntó. And I said, yes, of course we can. Y yo le dije, por supuesto que podemos. Now, it's easy to see where you'd be fearful if you were molested and you were a kid. So that one was easy. I could see that. Yes, I saw that. I had a part there. Entonces, puedes darte cuenta muy fácilmente de por qué serías temerosa con respecto a esto, porque eso sería muy natural y muy fácil de ver. Y sí, yo estaba de acuerdo con ella. Sí, yo estaba temerosa, había sido temerosa. Eso era muy natural y fácil de ver. And then she said, so you're not responsible for having been molested by Marty. Y luego me dijo, tú no eres responsable porque Marty abusó de ti sexualmente. But you're certainly responsible for the fact that you haven't forgiven him. Pero ciertamente eres responsable del hecho de que no lo has perdonado. And that changed everything. Y eso cambió todo. Because I saw what my part was in this
horrible thing that had happened with two different men. Porque entonces pude ver esa parte horrible que había pasado, que era mi parte, que había sucedido con estos dos hombres, esta cosa terrible. And the crust around my heart started breaking up. Y la costra alrededor de mi corazón empezó a romperse. That's recovery. Eso es la recuperación. I'm glad I don't weigh 200 pounds anymore. Estoy muy contenta de que ya no peso 200 libras. But my weight loss is the least interesting transformation that's happened to me here. Pero mi pérdida de peso es la transformación menos interesante que me ha sucedido en este proceso. It's always been a heart issue. Siempre ha sido para mí una cuestión del corazón. When I was smoking pot, drinking tequila, eating sugar, eating huge amounts of food, Cuando estaba fumando marihuana, tomando tequila, cuando estaba consumiendo muchísima azúcar y consumiendo grandes cantidades de comida. those were never my problems. Esos nunca fueron mis problemas. It's always been a heart issue. Siempre ha sido para mí una cuestión del corazón. The same two problems I had when I came in are the same two problems I deal with now, to a much lesser extent. Los mismos dos problemas con los que yo entré cuando llegué son todavía los mismos dos problemas que tengo hoy. Tal vez no tan pronunciados, pero son los mismos. I don't love easily and I don't forgive easily. Yo no amo fácilmente ni perdono fácilmente. Those are my issues. Esos son mis problemas. Everything boils down to that. Todo se hierve, todo se consume y termina en eso. And where it started breaking down, where I can do something different, was on this fourth column, on this fourth step. Y cuando esto se empezó a esclarecer para mí, donde me di cuenta que podía hacer algo de una forma diferente, fue en esta cuarta columna de este cuarto paso. So remember, in the fourth column, we're directed to find where are we fearful, selfish, and dishonest behind this resentment. Entonces, recuerda que en esta cuarta columna del cuarto paso nos dirigen a que veamos dónde hemos sido egoístas, faltos de sinceridad y temerosos en relación a este resentimiento. And remember, resentment is just, I don't forgive you. Y recuerda que el resentimiento es simplemente decir, no te perdono. And what is it, Go-Go? How do we say asshole? Pelotudo. Because it's important to remember that. The anger it's an attempt to cope with the pain. Porque es importante que recordemos eso, que el enojo solo es un intento para lidiar con el dolor. But my mother was angry for a lifetime. She died an angry woman. Pero mi madre estuvo enojada, tenía ira durante toda su vida. Ella murió llena de ira. Caught up in the pain from her life. And the reality is, my guess is my mother probably was molested by her father. Mi madre murió así, atrapada en el dolor de su vida. Y lo que pues yo deduzco es que mi madre fue posiblemente abusada sexualmente. I don't know. No lo sé. Because remember, what I talked about, the worst thing that happened in my family of all the bad things, nobody talked to anybody. Porque recuerda lo que les dije, que lo más terrible que sucedía en mi familia es que nadie hablaba con nadie. I never had a clue about what my mother's real pain was about until the end. But we don't have time for that story either. Nunca ni siquiera supe, no tuve ni siquiera una clave de cuál era el dolor de mi madre cuando durante toda su vida, tal vez un poquito antes de que ella muriera, pero eso pues sería para otra reunión, otro taller. But I'd been experiencing her anger for a lifetime. Pero experimenté su enojo, su ira durante toda una vida. So I'm on this fourth column. I see where I'm fearful. And my sponsor said, can we talk about dishonesty? Entonces estoy en esta cuarta columna de este cuarto paso y mi madrina me dice, ¿podemos ahora hablar sobre la falta de sinceridad? She said, you don't forgive Marty, and that's why he's on your resentment list, right?
tú no has perdonado a Marty y por eso es que él está en tu listado de resentimientos, ¿cierto? She said, but have you ever done anything to hurt anybody? Is there anybody who might be angry out in the world, not forgiving you for something you've done? Pero podría que hubiera alguien en el mundo que no te perdonara a ti por algo que tú hiciste, alguien que tú hubieras lastimado en el mundo. ¿Crees que hay alguien? And of course there were things that I'd done. Y por supuesto que habían cosas que yo había hecho para lastimar a otros. I have abortions in my history. Yo tengo abortos en mi historia. I was promiscuous, remember? Yo tenía mucha promiscuidad, ¿te acuerdas? I didn't know how to take care of myself. How would I know how to take care of myself regarding birth control? Yo no sabía cómo cuidarme a mí misma. ¿Cómo hubiera podido saber cuidarme a mí misma en lo que se refiere al control de la natalidad, por ejemplo? So I have things I need to be forgiven for. Of course, there are things I need to be forgiven for, I told my sponsor. Entonces sí, por supuesto que tengo cosas por las cuales yo necesito ser perdonada. Por supuesto que sí. So she said, very compassionately, very lovingly, remember, I trusted this woman. Entonces ella me dijo con mucha compasión, con mucho amor. Recuerda, yo confiaba en esta mujer. She said, then is it dishonest to not forgive Marty if you want to be forgiven? Entonces no es falto de sinceridad o deshonesto el no perdonar a Marty si tú quieres ser perdonada. And I got it. Y entonces lo entendí. Of course, it was dishonest to not forgive if I want to be forgiven. Por supuesto que era deshonesto el no perdonar si yo quiero ser perdonada. So all of a sudden I see that part of it now. So now I've seen two parts of the fourth column. I see where I'm fearful and I see where I'm dishonest. Entonces veo dos partes de esta cuarta columna. Veo dónde estaba temerosa y dónde estaba siendo deshonesta. Behind not forgiving the man who did the worst thing to me in my life on numerous occasions. Detrás de no perdonar a este hombre que me hizo lo peor que me ha pasado en mi vida en ocasiones numerosas. So then she said, can we talk about selfishness? Y luego me dijo, ¿podemos hablar ahora del egoísmo? It also references self-seeking on that page, but self-seeking seems so close to selfishness. I don't worry about it. También en esa página 67 se refiere al ser interesado, pero a veces creo que el ser egoísta y ser interesado es tan similar que no me voy a preocupar por eso. So she said, is the world missing out on anything you might have to offer because of this pain and anger you're carrying around Marty? ¿Tú crees que el mundo le está faltando algo al mundo por este dolor que tú has cargado durante todos estos años, por este dolor que tienes por lo que te sucedió con Marty? ¿Será que le está faltando algo al mundo? ¿No estás contribuyendo y dándole algo al mundo por este dolor? I was so wrapped up in pain and anger that, of course, the world had been missing out. Y por supuesto que yo estaba totalmente envuelta en dolor y en enojo por esto que me había pasado, que por supuesto que yo no estaba contribuyendo al mundo, no estaba dando, le estaba faltando al mundo lo que yo tenía para dar. Every man in my life paid the price for what those two men did to me in childhood. Every one of them. Every boyfriend I had. Every male friend I had. My father. My brothers. They all paid the price. Cada hombre en mi vida, todos, mis novios, mi padre, mis hermanos, todos los hombres con los cuales yo había tenido cualquier tipo de relación en mi vida, estaban pagando por lo que estos dos hombres me habían hecho a mí. So did my mother. También mi madre estuvo pagando por eso. My sisters. Everybody. Mis hermanas, todo el mundo. So it was all about me because I didn't know how to get away from the pain and the anger. Y entonces, pues, era todo acerca de mí. Era todo acerca de mi dolor, porque yo no sabía cómo alejarme de ese dolor. Todo era sobre mí y sobre yo, sobre mí misma. And at this point,
I had a choice whether I was going to stay locked up in that or keep walking the 12-step path. Y para este entonces yo tuve la opción de quedarme envuelta en ese dolor y en ese sentimiento o seguir caminando el camino de los 12 pasos. And again, remember, I was feeling love and safe and trusted for the first time in my life. Y de nuevo, recuerda que estaba sintiendo amor y confianza, estaba confiando por primera vez en mi vida. So I was happy to keep going forward, and I did. Entonces estuve contenta de seguir hacia adelante y lo hice. I saw where I was selfish, and so yeah. So now we've got all the boxes checked on the fourth column. Pude ver en dónde estaba siendo egoísta. Entonces ahí sí ya checamos todas los defectos en la cuarta columna del cuarto paso. And the big book says, I made my 8-step list when I took my 4-step. Y el libro grande dice que hice mi lista del 8º paso cuando hice mi 4º paso. So now we get to the 8th and 9th step list, and I'm saying to my sponsor, what? I owe him an amends? What? Entonces llego a mi 8º y 9º pasos y le estoy diciendo a mi madrina, ¿que le dé una enmienda a estos hombres? ¿Qué me quieres decir? She said, of course you don't, but we just want to get you free. Por supuesto que no les debes una enmienda, me dijo mi madrina, pero lo que queremos es que tú te liberes. And because I had gotten real access now to my heart in a loving place, I started to feel a hint of compassion for Marty and Lenny. Y porque había tenido un acceso verdadero a mi corazón en este lugar amoroso, empecé a sentir una pizca de compasión por estos dos hombres. Empecé a sentir una pizca de compasión por Lenny y por Marty. Because my guess is something happened to them at some point. Porque lo que puedo adivinar es que algo les debe de haber pasado a ellos en algún momento de sus vidas. I have no way of knowing that, but my observations, having sat in rooms over the years, No tengo ninguna forma de estar segura de esto, pero mis observaciones, después de haberme sentado durante muchos años en estas salas, have showed me that people who feel good about themselves probably aren't molesting little girls. me puedo dar cuenta de que las personas que se sienten bien sobre sí mismos probablemente no están abusando sexualmente de niñas pequeñas. Pain in the absence of love will create more pain. El dolor, si hay ausencia de amor, va a crear más dolor. And I was starting to get a hint of it. So what she had me do in terms of the amends, Entonces empecé a tomar un vistazo de esto y lo que mi madrina hizo para que yo empezara a hacer estas enmiendas. she said, don't worry, you're not going to have any contact with them. And one of them was already deceased at that point anyway. Me dijo, no te preocupes, no vas a tener que tener ningún contacto con ninguno de estos hombres. Y uno de ellos ya había fallecido para entonces. But she had me write a letter to Marty and put it in my God box. And she put a copy in her own, I think. Pero mi madrina me hizo que le escribiera una carta a Marty y me hizo que metiera esta carta en mi cajita de Dios. Y también tomó una copia de esta carta y la puso en su cajita de Dios. And there were 4 parts to the letter. Y habían 4 partes en esta carta. The first part, so the letter went, Dear Marty, I forgive you for having molested me when I was a kid. Y la carta leía así: Querido Marty, te perdono por haber abusado de mí sexualmente cuando era una niña. The second part said, Please forgive me for not having forgiven you for years. La segunda parte de la carta decía: Por favor, perdóname por no haberte perdonado durante tantos años. Then she said, write something nice about Marty, because everybody is more
than their worst moments. Entonces me dijo mi madrina, escribe algo bonito sobre Marty, porque todo el mundo es más que lo que tiene en sus peores momentos. As you, Sheila, are more than your worst moments. Igual que tú, Sheila, que eres mejor que lo que eres en tus peores momentos. So I wrote something nice about Marty. I can't even remember what I wrote about him. I can remember the Lenny one, but I can't remember what I wrote. But I wrote something nice about Marty. Entonces escribí algo bonito sobre Marty. No me recuerdo qué fue lo que escribí. Sí me acuerdo de lo que escribí sobre Lenny, pero no me acuerdo lo que escribí sobre Marty. And then she said, sign off as high as you can go. And there's nothing higher than love. Y me dijo, firma con una despedida que sea lo más alto que puedas. Y pues no hay nada más alto que el amor. So she said, if you don't want to write love Sheila, though, write sincerely or cheers or best. Entonces me dijo, si no quieres escribir con amor, Sheila, entonces tal vez escribe algo como sinceramente o deseándote lo mejor. But because I was willing to do that, I just did what was asked of me because love was drawing me forward. Pero porque me pidieron que hiciera eso y me dirigieron a que hicieran eso y porque en realidad el amor era lo que me estaba moviendo. Entonces lo que escribí fue eso. I got free. Y pum, me liberé. See, and what happens a lot of time, and I'm just watching the time here, and let me just be clear. So Clara and Claudia, we need to wrap up. What is the time frame for this afternoon? How does this work? We end at 1, but sometimes we can go over. If you can go over and Sure. Jill Yeah, can stay. Let's Yeah, go. I have time. Okay. Great. Yeah, This sure. because this is super wonderful, Sheila. This is super helpful, and we, can totally heal from this. Well, we all can heal, and this is what it talks about in the book. Yeah. I mean, and we can heal from. Voy a traducir un poquito. I'm just going to translate so people Thank you, can tell. Claudia. Thank you. Sheila nos está preguntando si tenemos tiempo, que cuál es el tiempo que tenemos, y le dice Clara que ella tiene tiempo, que yo también tengo tiempo para quedarnos más, y le dice Clara que esto es maravilloso, que esto nos puede ayudar a sanar mucho. Entonces dice Sheila que sí, también a ella la ayuda a sanar. Entonces, que podemos continuar. See, the power and the holiness in this is about following those steps with a loving sponsor, with a loving support. I don't want to do this alone. Sí, lo increíble de esto es lo sagrado de seguir estos pasos con una persona amorosa. Yo no puedo hacer esto sola. Yeah. See, I'm done being alone. I've done the alone thing. I did a childhood full of aloneness. Sí, te puedo decir que yo ya terminé con la soledad. Yo ya no voy a estar más sola. Yo hice una niñez entera estando sola. Yo ya no voy a hacer eso. And it sometimes can feel vulnerable and scary and hard to reveal Y a veces tender things to other people. A veces puede sentirse muy vulnerable, puede dar mucho miedo, puede ser muy difícil revelarle cosas difíciles a otras personas. And if I'd grown up in a healthy family with healthy present parents, y si hubiera crecido en una familia sana, con padres que estaban presentes y sanos, I would have learned how to do this. I would have known it was safe to reveal who you are, what you really are, the dark and the light. Hubiera aprendido que es seguro revelar quién tú realmente eres, la parte oscura y la parte iluminada. Es seguro revelarlo y ser auténtico. But I didn't, and I just thought of something. So I am real clear how it wasn't safe in my family, in my childhood, to reveal my pain. Pero no tuve esto, y se me acaba de aclarar que en mi familia no era seguro si tú revelabas tu dolor. But it also wasn't safe to reveal my love. Pero tampoco era seguro revelar tu amor. I'd missed out on what it means to be a human being in my childhood.
Me perdí de lo que significa ser un ser humano en mi niñez. I will not miss out on that in my adulthood. Y ya no me lo voy a perder ahora que soy adulto. And it is 12-step programs where I learned about this and continue to learn about it over and over and over. Y es en los programas de 12 pasos donde yo aprendí a hacer esto. Y continúo aprendiendo esto una y otra y otra y otra vez. And while it seems radical to forgive men who've molested you, Y aunque aparentemente parece como algo radical el que puedas perdonar a un hombre que abusó de ti sexualmente cuando eras niña, if I hadn't followed the process and forgiven those men, I never would have gotten free. si yo no hubiera seguido el proceso y no hubiera perdonado a esos hombres, yo nunca me hubiera liberado. And I am so grateful that my sponsor pointed out to me the selfishness, both of making people continue to pay the price for my pain. Y estoy tan agradecida a que mi madrina me enseñó mi egoísmo de estar haciendo que otras personas pagaran por ese dolor que yo sentía. But also for the selfishness of being so captured in my pain and not paying attention to what other people are experiencing. Pero también por el egoísmo de estar tan involucrada en mi dolor que ni siquiera puedo ver lo que otras personas están experimentando. Children are being molested right now. Hay niños que están siendo abusados sexualmente ahorita mismo. There are tragedies going on all over the world right now. Hay tragedias sucediendo en el mundo por todos lados en este momento. And if I had stayed in the anger and never forgiven those men, Y si yo me hubiera quedado atrapada en el enojo, en la ira, y nunca hubiera perdonado a esos hombres, I never would have gotten free, and I never would have gotten to connect with you because I never would have been connected with me. nunca me hubiera liberado y nunca me hubiera podido conectar con ustedes porque nunca me hubiera podido conectar conmigo misma. See, if I forgive someone, I'm not doing it for them. I'm doing it for me. Mira, si yo perdono a alguien, no lo estoy haciendo por ellos, lo estoy haciendo por mí. Because outside of the 12-step rooms, Porque afuera de las salas de 12 pasos, it seems radical to a lot of people, the idea of forgiving your abusers. es aparentemente radical para esas personas el hecho de que tú puedas perdonar a las personas que abusaron de ti. But it's not radical here. Pero aquí no es radical. And again, remember, it got established for me right in the beginning. I was in and was not going to leave the rooms. Y recuerda que fue establecido para mí desde el principio que yo estaba aquí adentro y que no me iba a ir, no iba a dejar las salas de 12 pasos. And we talk about the carrot and the stick. And for a lot of it, it's the stick that has motivated people to stay in the rooms and do the work. Y hablamos de la zanahoria que está colgada con esa varita. No sé si hay alguna forma buena de decir esto en español, compañeras, pero esa zanahoria que le ponen al caballo para que el caballo corra rápido. Y entonces hablamos de la zanahoria y hablamos de esa varilla. Y para algunas personas esa varilla es lo que los motiva a quedarse en los 12 pasos. But it's never been the stick that's motivated. Esa promesa. Pero nunca ha sido la varilla con la que te pegan, la que a mí me ha motivado. It's always been the love. Siempre ha sido el amor. So I kept going forward, doing everything that was asked of me because I felt your love. Entonces yo me mantuve caminando hacia adelante con todo lo que me pedían que hiciera porque yo sentía su amor. And then I started feeling my love. Y entonces pude empezar a sentir mi propio amor. My love for me and my love for you. Mi amor por mí y mi amor por ti, por ustedes. And God rejoiced.
y Dios se alegró muchísimo. So that was how things shifted for me in terms of forgiveness around this trauma. Y así fueron como las cosas cambiaron para mí en relación a el perdón con este trauma. And the statistics are pretty high for people who've experienced sexual trauma and are dealing with eating disorders. Y las estadísticas son muy altas sobre las personas que han experimentado trauma sexual y están lidiando con desórdenes de comer compulsivamente o desórdenes con la comida. Overeaters Anonymous has a book that's coming out. It was supposed to be out. It's a book full of stories dealing with people's pain and sexual trauma around their eating disorders. Comedores Compulsivos Anónimos tiene un libro que va a salir, ya debería de haber salido, pero no ha salido. Y este libro se trata de el dolor con el cual muchas personas en la hermandad están lidiando alrededor de su trauma y del abuso sexual. So contact OA World Service and inquire about it. The book was supposed to be published in November. Entonces contacta a OA y pregunta por este libro. El libro supuestamente debería haber sido publicado en noviembre pasado. My story is one of the stories in that book. Mi historia es una de las historias en ese libro. And a lot of other powerful stories of recovery from sexual trauma and forgiving the perpetrator. Junto con muchas otras historias de recuperación relacionadas con abuso sexual y trauma sexual sufridos por personas en Comedores Compulsivos Anónimos. And for me, it is essential to forgive and remember that people who hurt other people hurt themselves. Y para mí es esencial el perdonar. Y recuerda que las personas que lastiman a otras personas se lastiman a sí mismas. And I got clear about that because I look at the most hurtful things I've done in my life, and I know how much I hurt. Y esto se hizo muy claro para mí porque puedo recordar las cosas que yo hice para lastimar a otros y me recuerdo cuánto esto me lastimaba a mí. The whole journey here is about compassion and love and getting access to a place that I never could in my home. Todo el camino que hacemos acá en 12 pasos es sobre compasión, es sobre amor y es para encontrar acceso a un lugar al cual yo nunca tuve acceso en mi hogar. And if I stay locked up in my pain, locked up in my anger, I will never be able to do what God put me here to do. Y si yo me quedo encerrada en mi dolor y si me quedo encerrada en mi enojo, en mi ira, nunca voy a poder hacer por lo que Dios me puso aquí para hacer, nunca lo voy a poder hacer. And maybe, I don't know, maybe all I'm supposed to do is offer hope to other people who've dealt with similar kinds of pain. Y tal vez, no lo sé, tal vez todo lo que estoy dispuesta a hacer es ofrecerle esperanza a personas que han lidiado con dolor o con cualquier tipo de trauma. So I just show up. Entonces yo simplemente me presento. Yeah. So I think that's about what I've got here, and then I can take some questions or comments at whatever we do at this point. But I think that's probably it. Creo que esto es todo lo que tengo y puedo quedarme acá, tomar algunas preguntas o comentarios, pero creo que esto es todo lo que tengo para compartir. Sheila, yes. Well, amazing. I knew you were going to be amazing. Gracias, Sheila. Maravilloso. Yo sabía que iba a ser maravilloso tu compartir. Yeah. Okay, so I just want to give you something. How you translate aso? I looked it up, and so you know it's huevón y cabrón. Okay, Gaby, go ahead. You have your hand up. Gracias, Sheila. Me conmueve. Thank you so much, Sheila. I'm very moved.
haces que los abusos que yo haya recibido durante toda mi vida sean pequeñitos. You make the abuse I've received throughout my lifetime seem very small. Pero a mí no me ha dolido tu historia, sino la mía. And of course, I haven't felt your pain, but I've felt my pain. Pero me haces ver, o sea, no es que yo no me duela tu historia, sino que la historia personal es la que me ha dolido durante mucho tiempo antes de escucharte. And it's not that I don't see your pain, but it's my own pain, the one that has hurt me for so long before I hurt you. Y ahora veo que la ternura que tanto he querido recuperar, porque alguna vez fui una mujer muy tierna, And now I see that the tenderness that I wanted to recover, because I used to be a very tender, gentle person. y que no he logrado ni siquiera en mi voz ni en mis acciones, And that I haven't been able to recover, not even in my voice or my actions. es por el enojo tan grande que tengo por no haber alcanzado a perdonar y sobre todo a perdonarme por permitir abuso. It's for the huge anger that I feel for not having allowed myself to forgive and to forgive myself. For the abuse. Y te agradezco porque eres una guerrera y me muestras el camino. Y yo sé, eso sí lo he sabido, que cuando yo cure esto, And yo perdone de corazón. And I am grateful because you are a warrior. And I know this. I know that when I forgive from the heart, when I get to that point of forgiveness from my heart, Y me perdone a mí misma, and when I'm able to forgive myself, voy a dar mucho mejor y mucho más de lo que tengo en mi corazón. I'm going to be able to give much better and a lot more of what I have in my heart. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Gaby. Veronica? What did you say, Sheila? I said you're most welcome, and I actually can feel your loving, vulnerable heart, Gabby. Gracias, Gaby. Y yo realmente puedo sentir tu parte amorosa y tu parte vulnerable. Verónica. Hola. Bueno, muchas gracias a la compañera. Me tocó, me la pasé llorando. Thank you so much to our fellow. I spent the whole time crying. Porque nunca me había identificado tanto, ni había encontrado como la razón por qué sigo comiendo demasiado al grado que anoche tuve miedo a morir. Because I had never identified so much, and I had never seen the reason why I continue to overeat. Pero pienso que ella contestó a todo mi sentir de el hecho de no pertenecer ni siquiera a tu propia familia. But I think that she answered the questions that I had of how I feel, of that feeling of not belonging, not even to your own family. Y también ese no querer sentir lo que sientes y huir con la comida. And also that desire to not feel what you're feeling, and that habit of running away with the food. Y pues hoy empiezo otra vez de nuevo al camino, pero me encantó cómo su madrina la ayudó a perdonar este abusador, que yo también tengo muchos abusadores en mi lista. And I just loved it, how your sponsor showed you how to forgive this abuser. I have many abusers on my list. Y pienso que también he privado al mundo por
estar aferrada a ese dolor, no saber cómo manejarlo, y he And privado al mundo. I think I have also deprived the world for having had that pain for so long and not given myself to the world. Bueno, y pues nada más le quería agradecer y decirle que gracias que pudo compartir tan abiertamente su historia y me ayuda bastante el día de hoy. And I just wanted to thank you, and I'm so grateful that you could share your story so openly. Veronica, you are so welcome, and thank you so much for sharing your story and your pain. Gracias, Verónica. Gracias, Verónica. Gracias por compartir tu historia y tu dolor. Gracias. Thank you, Veronica. Diana? Wait a Oh, I'm sorry. I'm sorry. Veronica, I'm really sorry. I'm sorry you experienced what you did. Yeah. I'm so sorry. Verónica, lo siento mucho que experimentaste lo que experimentaste, lo siento muchísimo. Gracias. I want to tell, it makes me think of a story, and I want to tell this. And I've gotten permission from this fellow in Overeaters Anonymous to tell her story. Quiero contar esta historia y he pedido permiso a esta persona que es miembro de Comedores Compulsivos Anónimos para contarla. So I was leading a retreat in another country, and what I do on Saturday nights at my retreats is the same thing. Estaba liderando un retiro en otro país y lo que hago cuando estoy haciendo eso, los sábados por la noche hago la misma cosa en mis retiros. Because I deal with people who've been chronically slipping in this program and in AA, I know that the slipping, in my experience, is all about pain. Porque he lidiado mucho con personas que recaen tanto en OA como en AA. Yo sé que cuando las personas siguen recayendo, hay dolor detrás de eso. Somebody's locked up with pain and they can't forgive someone. Esta persona está atrapada en su dolor y no puede perdonar a alguien. So on the Saturday nights, I'll invite someone to come up and we're going to do a fourth step on the board. Entonces, el sábado por las noches, durante el retiro, invito a alguien a pasar al frente conmigo y vamos a hacer un cuarto paso en la pizarra. So I'll ask someone who is struggling to get abstinent and has someone they can't forgive. Entonces, siempre pido que pase una persona que está teniendo dificultades con su abstinencia y que no puede perdonar a alguien. And most times, that forgiveness is going to be about molestation. Y la mayoría de las veces, ese perdón va a ser sobre abuso sexual. Interestingly enough, what people can't forgive, it's usually going to start with the letter M. Es muy interesante que lo que la gente no puede perdonar generalmente va a empezar con la letra M. Molestation, men, menopause, money. Y las palabras empiezan con la letra M, que es molestación, molestation, como molestar sexualmente. Madres. Madres. Okay. Money, que es dinero. Men, que es hombres. Money. Murder. I remember you said one time medication. Murder. Murder, que es asesinato. And you know what somebody just said? I led a retreat and some newcomer, right? Because it always comes from a brilliant newcomer who's just going to set my world on fire. She said, Sheila, I've got another M for you, me. Y me acuerdo algo que dijo una recién llegada, porque una recién llegada o recién llegado brillante siempre me hace que me explote la cabeza con algo que dice. Y una de las cosas que ella dijo fue me, que significa yo. Yeah, but usually it's going to be about molestation. That's usually what it is. Pero generalmente va a ser sobre el abuso sexual. So this young woman in the back raises her hands, and she's about 100, she identified and said she was 150 pounds overweight. Entonces esta mujer joven que estaba atrás levantó la mano y se identificó y dijo que tenía más o menos 150 libras de sobrepeso. And she's young, she's 28 years old.
Y es joven, tiene 28 años. And she said that her father had molested her. Y dijo que su padre había abusado de ella sexualmente. So she comes to the front of the room, and we're going to put this 4-column resentment inventory around her father on the board in front of everybody. Entonces ella pasó al frente de la sala y estábamos haciendo este cuarto paso en la pizarra. Íbamos a hacer este resentimiento con su padre en la pizarra. So there's about 70 people at this retreat. Y hay más o menos 70 personas en este retiro. And we're going to do the process that I would do if I was sponsoring her and we were doing this privately and alone. Y vamos a hacer el proceso que hago si yo fuera su madrina y estuviéramos haciendo este proceso en privado y estuviéramos solas. So I'm prepared to write in the first box, I don't forgive my father for molesting me. Y estoy preparada para escribir en esta primera columna, no perdono a mi padre por haber abusado de mí sexualmente. But she said, no, she actually wants to write her mother. Yes, she's struggling to forgive her father, but she's angrier at her mother. Y esta mujer dice que no, que ella no quiere poner a su padre, que quiere poner en esa columna a su madre porque está más enojada con su madre. So I thought, okay, I understand that, kind of, but I was a little confused. Entonces yo dije, ok, bueno, creo que entiendo eso. Estaba un poquito confundida, pero le dije que estaba bien. So I asked her about it. Entonces le pregunté sobre esto. And she said, yes, no, she is angry at her father because her father molested her, but her mother filmed it. Entonces dice esta mujer que está muy enojada con su padre porque su padre abusó de ella sexualmente, pero su madre lo filmó. And she's seen the videotape. Y ella ha visto el video. It goes dead silent in the room. Y la sala entera se pone en silencio. No, estaba muerto en silencio la sala entera. And this was the first time I'd ever done a retreat this way. I'd led a couple of retreats at that point, but I'd never done this public fourth step thing like this. Y esa es la primera vez que yo estoy haciendo esto, este cuarto paso así en público en la pizarra en uno de mis retiros. It had just come up organically, and it seemed like the thing to do. Simplemente había como surgido orgánicamente y me pareció que era la cosa que había que hacer. But now I've just gotten this huge revelation. Pero ahora he tenido esta revelación enorme. And I'm not a healthcare professional. Y yo no soy una psicóloga ni un profesional de cuidado médico o de personas. My background is social work, but I'm not licensed. It's not what I do. Estoy entrenada en servicio social, pero no soy licenciada y no tengo ese entrenamiento profesional. So I said to her, now, you understand, I'm not a psychiatrist, I'm not a psychologist or a therapist. Y yo le dije a esta persona, tú entiendes que yo no soy una psiquiatra, ni una psicóloga, ni una terapista. ¿Tú entiendes eso? But I feel comfortable to go forward if you do. Pero me siento cómoda si seguimos adelante, si tú te sientes cómoda siguiendo adelante. And she did. And so I went through the process with her that my sponsor had gone through with me in terms of that fourth column. Y ella se sentía cómoda, entonces seguimos adelante con el proceso, con las columnas del cuarto paso, con lo mismo que con mi madrina había hecho conmigo. And think about this. She's dealing with the trauma of forgiving a mother who filmed her father molesting her. Y recuerda que ella estaba lidiando con el trauma de perdonar a una madre que había filmado a su padre abusando de ella sexualmente. And at some point in her young adulthood, her mother showed her the video. Y que en un punto en su adultez temprana, su madre le enseñó el video. Right? So she sees the things in the fourth column. And again, there are 70 people watching this in the room, dead silence in the room. People are just knocked out. Entonces ella ve en estas columnas y hace las columnas del cuarto paso y recuerda que hay 70 personas en esa sala de reuniones
y esas personas están totalmente como anonadadas o están así como impresionadas por lo que está sucediendo y lo que nos está contando. And then I talked about the 4 parts of the letter, right? I forgive you for the horrible thing you did. Please forgive me for not forgiving you. Y hablo de las 4 partes de la carta. La primera, donde dice que te perdono. Could you repeat the 4 parts, Sheila? Sure. So the first part is, I forgive you for the horrible thing you did. Please forgive me for please forgive me for not forgiving you. La primera parte es, te perdono por lo que tú hiciste. La segunda parte es, por favor, perdóname por no perdonarte por lo que tú hiciste. I asked her to write something nice about her mother and then sign off as high as she could go. Le dije que escribiera algo bonito sobre su madre y luego que firmara la carta como que con el sentimiento más alto que ella pudiera firmar. I told her if she wanted to write that letter that night, that brief letter, she could read it to us the next morning if she wanted to. Y le dije que si ella quería, que ella podía escribir esa carta esa misma noche y leérnosla a nosotros al día siguiente si ella deseaba hacerlo. Because this was a huge revelation. In publicly, she'd revealed this, and I didn't know what was going to happen, so I knew I needed to finish the process. Hence, we moved on to the letter. Porque esta era una revelación enorme y yo en realidad no sabía lo que podía pasar como consecuencia de esto que estábamos haciendo. She said she would write it and read it to us the next day. Y ella me dijo que ella iba a escribir la carta y que iba a leérnoslas al día siguiente. So the next morning, I wake up, I'm showering, I'm walking to breakfast. Entonces, a la mañana siguiente, yo me despierto, me doy un regaderazo y estoy caminando para ir a desayunar. And somebody walks by me and says, "Good morning, Sheila." Y alguien pasa al lado mío y me dice, "Buenos días, Sheila." And I turn and I think, let's call her Jane. And I said, "Jane?" Y me doy la vuelta y me volteo a verla y digo, "Jane?" And she said, "Yeah, I wrote the letter and I'll read it if you want." Y me dice, "Sí, soy Jane. Escribí la carta y la voy a leer si quieres." I'll read it to the group. Se la voy a leer al grupo. So she did. Entonces ella lo hizo. But here's the thing. The reason I walked right by her and didn't recognize her Pero aquí está la cosa. La razón por la que yo caminé a su lado y no la reconocí is because she looked completely different. es porque ella se veía completamente diferente. She looked like a completely different person. I didn't even recognize her. Se veía como una persona completamente diferente. Ni siquiera la reconocí. She reads the letter on the last day of the retreat, the Sunday, and people are just sobbing. Ella lee la carta ese último día del retiro y la gente está berreando, llorando. She ended up, I'm still in touch. She's a friend. I've known her now for a few years, quite a few years. And ella todavía es una amiga mía. Nos mantenemos en contacto. She got abstinent. Y ella encontró la abstinencia. She's lost over 100 pounds. Ha perdido más de 100 libras. And her mother just recently died about a year ago. Y su madre murió recientemente, más o menos hace un año. And she was able to do hospice with her mother for the last 6 months of her mother's life. Y ella pudo estar ahí para su madre, cuidarla durante los últimos 6 meses de su vida, cuando estaba muriendo y necesitaba muchos cuidados. That's what's possible in the 12-step rooms. Y eso es lo que es posible en las salas de 12 pasos. And let me tell you, that's not even the worst story that I've heard here. Y déjenme contarles que esa no es ni siquiera la peor historia que he escuchado aquí. I've sponsored men, because I sponsor chronic slippers in OA and in Alcoholics Anonymous.
Porque yo amadrino a personas que tienen recaídas crónicas, tanto en AA como en OA. Because there's no indication from world service bodies that women can't sponsor men and men can't sponsor women. Porque no hay indicaciones de la Oficina de Servicios Mundiales de que las mujeres no pueden apadrinar a hombres o hombres no pueden apadrinar a mujeres. And in the beginning in Overeaters Anonymous, we didn't have a lot of men there. So men needed to be sponsored by women. Y en el principio de Comedores Compulsivos Anónimos no teníamos muchos hombres en la hermandad, entonces los hombres necesitaban ser amadrinados por mujeres. And my sponsors have always been fine with it, and my husband is fine with it, and I'm fine with it. Y mis madrinas siempre han estado de acuerdo con eso, mi esposo está de acuerdo con esto y yo estoy bien con esto. So I've sponsored men who were molesters. Entonces he apadrinado a hombres que han sido abusadores sexuales. One was a serial molester. Uno de ellos era un abusador sexual en serie. And I listened to his fifth step. Y yo escuché su quinto paso. And I'm not trying to impress you. I'm trying to impress upon you. Y no estoy tratando de impresionarte, de impresionarlos, pero estoy tratando de que ustedes se impresionen. What is possible, the transformation that can happen here if I do what is asked of me. Sobre la transformación que es posible si hago lo que me piden que haga en los 12 pasos. And the one guy, and again, he lets me tell the story anonymously. So if you've got time, I'll tell you a story that'll blow your mind. Y el hombre que yo ya le pedí permiso para contar su historia, y si hay tiempo les puedo contar su historia. Do we have time, Clara? Yes, totally. And I love that story. I heard that story and I want you to tell it because it's super incredible. Yeah. Sí tenemos tiempo y me gusta mucho esa historia, dice Clara, la he escuchado porque creo que es muy poderosa. So this guy is a celebrity, and I only tell you that to let you know that he had all the money and all the ability to solve his problem if he wanted to, if he could. Y este hombre es una celebridad, es famoso. Y solo te cuento esto para que sepas y entiendas que este hombre tiene todo el dinero del mundo y todas las herramientas que pudiera tener para solucionar su problema si pudiera. Let's just call him Eddie. Y llamémosle Eddie. So Eddie had molested a number of children when he was a teenager. Y Eddie había abusado sexualmente de muchos niños cuando era un adolescente. And he molested his daughter when he got to his 20s. Y él había abusado de su hija cuando estaba en los años, tenía como 20 y pico de años. And let's call her Susie. Y llamémosle a ella Susie. So he's written this down on the 4th step, and I'm listening to this 5th step as he's listing, and he couldn't remember the names of a lot of the girls, but he certainly knew Y Susie. estoy escuchando su cuarto paso de todo lo que ha listado, está él haciendo su quinto paso conmigo y escribe los nombres de todas estas niñas de las cuales él había abusado sexualmente cuando él era adolescente. And at this point, when I was working with Eddie, Eddie was in his 40s. So Susie was a young girl in her early 20s, I guess. Y cuando yo estaba trabajando con Eddie en esto, él tenía más o menos 40 y pico de años. Entonces la hija de Eddie tenía 20 y pico de años. And she wants nothing to do with her famous celebrity rich father. Y esta niña no quiere tener nada que ver con su padre, que pues es una celebridad y muy conocido, famoso y tiene dinero. Understandably. Y por supuesto que esto es comprensible. And he's a rock star, right? So like this would have been really impressive to her friends, but she wants nothing to do with her dad. Y él es un músico famoso de rock y pues hubiera sido muy atractivo para las amigas de Susie, pero Susie no quiere tener nada con él. And Eddie's trying to stay sober. He's struggled to stay sober over time. At one point he had some time, but then he drank again and he just couldn't get sober.
y Eddie está tratando de mantenerse sobrio. Se ha mantenido sobrio por algún tiempo, pero luego vuelve a recaer, pero quiere mantenerse sobrio. So on his fourth step, he sees the damage that he's done and he sees his part. It's easy for him to see where he's fearful, selfish, and dishonest, having done this to his daughter and all these other girls. Y en su cuarto paso es muy fácil para él ver dónde ha sido egoísta, deshonesto, ha tenido temor, y es muy fácil verlo en el daño que le hizo a su hija y en el daño que le hizo a todas esas otras niñas. And Susie's married and has a couple of children, and he's never seen these grandchildren and presumably will never see these grandchildren in his life. Y Susie está casada y tiene un par de niños, y Eddie nunca ha conocido a estos niños y pues presuntamente nunca va a conocer a estos niños, pues nunca los ha visto en su vida. So I have him write the basic letter, of course. Y entonces le digo a Eddie que escriba la carta, esa carta básica, por supuesto. And then I also have him write a deeper letter, a longer letter, where he's sincerely apologizing and taking responsibility for this horrible thing that he did to her. Y también le hago que escriba una carta más profunda, una carta que hable de todo el daño que él le hizo y de todo lo que sucedió. And he said, am I going to send it to her? Y él me pregunta si le iba a mandar la carta a ella. I said, absolutely not. Y yo le dije, definitivamente no. You are never going to bring this up to her, or if you run into any of these women that you did this to, you are never going to bring this up. You never get to do that. Yo le dije que nunca va a mencionar esto. Si ve a su hija, nunca le va a mencionar esto. Y si ve a cualquiera de las niñas a las cuales él les hizo esto, nunca se los va a mencionar. Absolutamente nunca. You are not going to re-traumatize somebody just to clear your conscience. No vas a volver a traumatizar a alguien solo para aclarar tu conciencia. This is a clear example of what it talks about in the big book, that we don't have the right to make amends if our amends are going to damage someone else. Y este es un ejemplo clásico y muy claro de lo que dice el libro grande, de que no vamos a hacer enmiendas con nadie si esto pudiera causarles daño a ellos. This is why you never go through this process without a sponsor. You don't go out and make amends without taking direction, getting direction. Y por eso es que nunca haces este noveno paso sin una madrina o un padrino. Nunca haces estas enmiendas sin compartirlo con alguien y sin tomar dirección de alguien. So he wrote the long, beautiful letter as well. Entonces él escribió también esa carta más profunda, una carta muy hermosa. And then I had him read it to me. Y luego le hice que me la leyera. And I said, go get a beautiful card. And I want you to copy that letter into that card and bring it to the meeting, and you're going to read it to me again, privately. Y yo le dije que fuera a comprar una de esas tarjetas comerciales hermosas y que transcribiera la carta y la pusiera en esa tarjeta y que la trajera a la sala, a la reunión donde nos íbamos a ver, y que me iba a leer a mí de nuevo esa carta en privado. So he does, and he's written it in there, and he's got this beautiful card, and I had him address it to Susie, care of him. Y entonces él escribió, me leyó la carta a mí en esta bella tarjeta y le dije que se la dirigiera a Susie, pero que también que la dirigiera a Susie, pero que finalmente se la dirigiera a él mismo también. So he, puts the card in the envelope, Susie Smith, care of Eddie Smith, and writes his address, and then also writes the return address coming from him. Entonces él pone mete la tarjeta en el sobre y le pone la dirección, el sobre, y en el sobre pone Susie Smith, también dirigida a Eddie Smith, y pone su dirección propia, y en la dirección de retorno también pone su propia dirección.
So are you with me? So this is not going to reach Susie. Her name is only there, and then it's being sent to him from him. And he puts a stamp on it, and I tell him to mail it. Y quiero asegurarme de que me están siguiendo. El nombre de Susie está en el sobre, pero esta tarjeta nunca le va a llegar a Susie porque está puesta la dirección de Eddie en el sobre. And he has a few questions as to why he's doing this, but by the time somebody's working with me, they know that you're just going to just do what I'm asking you to do. Y él tiene algunas preguntas de por qué está haciendo esto, pero las personas ya saben cuando están trabajando conmigo que cuando estamos trabajando, pues van a hacer las cosas que les estoy pidiendo que hagan. Y tiene algunas preguntas, pero continúa haciéndolo. So he does this, and I said, when it comes back to you, bring it to the next week. He and I used to go to the same meeting every week, and I said, bring it back to the meeting and let's take a look at it together. This sealed letter that's gone through the mail. Entonces, después de que hagas esto y cuando recibas la tarjeta que te enviaste tú, que enviaste con el nombre de Susie, pero a tu casa, cuando recibas esta tarjeta, tráela de regreso acá a la reunión, la próxima semana que nos vamos a ver en esta reunión. Okay, so he brings the letter in and we see that it's postmarked, right? It's gone through the mail and it's postmarked. Entonces vemos que la tarjeta, la trae la tarjeta de regreso a la reunión y vemos que está marcada con la fecha que le ponen en la estación de correo cuando la mandan por correo. And I said, put it in your God box and just leave it there. Y entonces le digo que la ponga en su cajita de Dios y que simplemente la deje ahí en la caja de Dios. And I had a copy of the letter as well that I put in my God box. Y yo tenía una copia de la carta también que yo había puesto en mi propia caja de Dios. And he's staying sober. Y a todo esto él se está manteniendo sobrio. Because he's doing this intense work. This was not easy work for either of us. Porque él está haciendo este trabajo intensivo. No era un trabajo fácil para ambos de nosotros, no era fácil. But I know I can't keep what I've got unless I give it away. Pero yo sé que yo no puedo mantener lo que tengo si no se lo doy a alguien más. And I was happy to do it. I got to hear his fifth step, listening to him, listening to this man talk about children he molested when I'd been molested. Y yo estaba contenta de hacerlo porque estaba escuchando el quinto paso de este hombre que había abusado sexualmente de niños cuando yo había sido abusada. I got to see him with the eyes of love. Y pude verlo con los ojos de amor. I got to see him the way Jesus would see him. Y lo pude ver con los ojos con los cuales Jesús le vería. Right? The way I want to be seen, the way I want to be forgiven. ¿Verdad? La forma en que yo quiero ser vista, la forma en que yo quiero ser perdonada. So, I mean, are you with me? This was like full circle. Good stuff. ¿Están conmigo? Esto es un círculo completo. So I said, you're going to just leave the letter there. He said, well, what about my son? And I said, remember, you do not ever try and contact your daughter. If you show up at a family event, you stay on this side of the room and she's on the other side of the room. Y él me preguntaba qué iba a hacer con la carta y le dije que la iba a dejar ahí en su caja de Dios y que si él se encontraba a su hija, por ejemplo, en un evento familiar, que él se iba a quedar en un lado del evento y iba a dejar que su hija estuviera en el otro lado del evento. Él no iba a acercarse a ella. You are never going to bring up the molestation to her unless she brings it up first. Tú nunca le vas a mencionar el abuso sexual a ella, a menos de que ella te lo mencione a ti primero. And I have no idea what's going to happen. You don't either. You're just following directions so you can stay sober and stop causing trouble in the world. Y no tengo ni la menor idea de lo que va a suceder, pero a todo esto te estás manteniendo sobrio y estás dejando de causar más problemas en el mundo. So about a year later, he calls me in a panic because his daughter has contacted him and she wants to see him. Y más o menos un año más tarde, él me llama y está en pánico porque su hija lo ha llamado y la hija quiere hablar con él. He said, what do I do? What do I do? Y él me pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? I said, call her back. Return the call. Y yo le dije, llámala de vuelta, regrésale la llamada. I said, call her back.
find out what she wants. Y le dije, llámala de vuelta, averigua qué es lo que ella quiere. And she wanted to see him. Y ella quería verlo. So I said, tell her that you want to take her to lunch. Where would she like to go? And you drive wherever she wants to go, wherever she wants to meet you. Y le dije que le ofreciera que la iba a llevar a almorzar, que la iba a invitar a almorzar y que le preguntara a dónde quería ir y que él se iba a encontrar con ella en donde ella quisiera. He said, do I give her the letter? Y él me preguntó, ¿le doy la tarjeta? ¿Le doy la carta? I said, no, remember you've forgotten the direction. What's the direction? Y le dije, no, se te olvidaron las instrucciones. ¿Te acuerdas cuáles eran las instrucciones? And he said, I don't bring it up unless she does. Y me dijo, sí, yo no lo menciono a menos que ella lo mencione. Right. I said, so if she brings it up, then you can apologize. And then you can take out the letter, which you're going to bring with you, but keep in your bag. Entonces, si ella lo menciona, entonces te vas a disculpar y vas a sacar la carta, pero si no lo menciona, la carta se va a quedar en tu bolso. But if she brings it up, you can apologize and then pull out the letter and give her the letter that's still in the sealed envelope from a year before. Pero si ella lo menciona, te vas a disculpar y vas a sacar la carta que está en ese sobre que está todavía sellado de cuando le enviaste por el correo, pero solo si ella lo menciona. With the postmark on it from a year before. Con la fecha de hace un año. So sure enough, he shows up at this lunch and she tells him that she's a year sober in Alcoholics Anonymous. Y sin ninguna duda, ella se acerca a él y le dice que ella lleva un año de sobriedad en Alcohólicos Anónimos. And she wanted to see him to tell him that she forgives him for his having molested her. Y ella quiere decirle que ella le pide perdón, que ella lo perdona por haberla abusado sexualmente. And she's crying, he's crying. Y ella está llorando y él está llorando. And he tells her that he's a couple of years sober at that point. Y él le dice que él tiene más o menos 2 años de estar sobrio. And he pulls out the card in the sealed envelope and gives it to her. Y él saca la tarjeta que está en el sobre sellado. And she opens it and reads his apology that he'd written at sponsor direction, willingly, a year and a half before, or a year before, whatever it was. Y ella abre la tarjeta, saca la tarjeta y la lee. Esa tarjeta que él había escrito siguiendo las instrucciones de su madrina, que había escrito hace un año y medio. And it was a loving, forgiving, holy family reunion. Y fue una reunión familiar, una reunión amorosa, una reunión llena de perdón. And he's now 5 years sober and has a relationship with his daughter and his grandchildren. Y él ahora lleva 5 años de estar sobrio y tiene una relación con su familia, con su hija y con sus nietos. He's teaching one of his grandsons how to play the guitar. Está enseñándole a uno de sus nietos cómo tocar la guitarra. And there's nothing that excites him more than to tell me about the latest books he's bought that he's going to take and read to his grandchildren. Y no hay nada que le alegre más que el contarme sobre los últimos libros que ha comprado para leerle a sus nietos. And I don't have children, and that's tied up with my pain and my sexual trauma and decisions I made in my life. Y yo no tengo hijos y eso está atado a el trauma sexual que yo tuve y al dolor que yo tuve. So I send him with baby gifts, clothing, and things for his grandchildren. Entonces yo mando con él ropa de bebé y regalos para niños, para sus nietos. And that's recovery. That's
the power of Alcoholics Anonymous and following direction as it's outlined in the big book. Y eso es la recuperación. Ese es el poder de las instrucciones del libro grande y seguir esas indicaciones. And I'm a writer. Let me tell you something. I couldn't have made up a story that good. Y yo soy escritora y déjenme que les diga una cosa. Yo no hubiera podido escribir una historia tan buena como esta. That's an amazing story. Es una historia impresionante. This is what's possible if I am willing to put my pain aside and I'm willing to keep going forward and forgive. Y es impresionante. Esto es lo que sucede si yo estoy dispuesta a poner mi dolor a un lado y estoy dispuesta a seguir adelante. His grandchildren are going to grow up and have a different life experience because they have a relationship with him. Sus nietos van a crecer y van a tener una experiencia de vida diferente porque pues pueden tener una relación con él. Because 32 plus years ago, 30 years ago, whatever it was, a sponsor sat down with me and encouraged me to do something different and think differently about the trauma I'd experienced. Y esto es porque hace 32 años o más, una madrina se sentó conmigo y cuando vimos ese inventario, ella me motivó a que yo hiciera las cosas diferente, que viera a estas cosas de una forma diferente. If I'd wanted to stay angry and stay in my pain, I never could have helped his grandchildren and his grandchildren's grandchildren. Si yo hubiera elegido quedarme enojada y permanecer en mi dolor, yo nunca hubiera podido ayudar a sus nietos ni a sus bisnietos. This is how important I think it is for all of us, certainly the people that I work with, but it's certainly the message I want to carry. Get free and change the world. Y esto es muy importante, es ciertamente el mensaje que yo quiero transmitirles a las personas con quienes yo trabajo, es libérate y cambia al mundo. And I don't get free unless I forgive. Y yo no me libero a menos de que perdone. And remember what I talked about? The issues? It's always been a hard issue. It's about love and forgiveness. ¿Y te acuerdas de lo que hablé antes? De que es un problema del corazón. Siempre ha sido un problema del corazón. And you all are teaching me this. I owe you my life. Y todos ustedes están enseñándome esto. Yo les debo mi vida. So you have my life. Entonces ustedes tienen mi vida. I'll do whatever I need to do here to continue to carry the message because I owe you that. Y voy a hacer lo que tenga que hacer para continuar llevando este mensaje. Because Porque ustedes me salvaron la vida. You've given me a life and you've given Eddie's grandchildren a life. And this is what we do for each other here. This is what we do over and over. We give back and forth to each other over and over and over. Ustedes me han dado mi vida y hemos dadole la vida a los nietos de Eddie y eso es lo que hacemos aquí en los 12 pasos. Nos damos de uno al otro y nos damos una y otra y otra y otra vez. That's recovery. That's Alcoholics Anonymous. Eso es la recuperación. Eso es AA. Eso es Alcohólicos Anónimos. Yeah, that's what I got. Oh, that's amazing. Eso es lo que tengo. We have 2 questions from 2 people, and then somebody wrote an anonymous question too. So, Zeneida. Tenemos 2 preguntas de 2 personas y también alguien escribió una pregunta anónima. Zeneida, adelante. No se te escucha, Zeneida. Está en mute. Let me see. Zeneida. Okay, on mute. Yeah, no sé. Hola. Okay. Hola. Sí, hola. Hola. No, lo que pasa era que estaba comiendo. Sorry, I was eating. Como que perdí el hilo.
pero esto ha sido para mí esta reunión. Agradezco por el compartir, porque I es lost como- my train of thought, but this meeting has been, I'm so grateful for this share. porque es como yo estoy recayendo tanto en la comida. Because this is why I am having so many relapses with my food. Y es como ahora estoy cayendo como que es parte de por el abuso que yo estoy reconociendo. And now I'm realizing that it is in part for the abuse that I'm just starting to recognize. Yo comencé mi abstinencia en octubre I started my abstinence in October. y luego en enero, cuando mi mamá cumplía años de muerta, And then in January, when it was my mom's anniversary of having died, yo comencé a recaer nuevamente. I started to relapse again. Y después de que tuve el taller la semana pasada, And after I had the workshop last week, me siento en recaída. I'm still in a relapse. Porque es como reconocer otra vez, como luchando con el abuso infantil y cómo estoy luchando con eso y mi papá. It's fighting against that childhood abuse and how I'm how I'm dealing with this abuse with my father. Porque él se casó con la hermana del abusador. Because he married the sister of the abuser. Pero es como entender aquí que tengo que perdonar y tengo que dejar ese resentimiento. But I'm learning here that I need to forgive and I need to let go of that resentment. Agradezco por su compartir y por cómo me siento más fortalecida y como con más herramienta, y al escuchar la historia del Señor. I'm grateful for your share, and I feel stronger and listening to that story of that man. Okay. I think that's all, Sheila. That's a beautiful story. Aunque en el fondo de mi corazón no quiero seguir en recaída. In my heart's desire is not to continue to be in a relapse. Yeah, no, I understand. Is it Zenaida? Is that how you pronounce your name? Zenaida? Zenaida. One of my sponsors, Zenaida, because I have a couple of sponsors. Una de mis madrinas, Zenaida, porque tengo dos madrinas. And one of my sponsors in Overeaters Anonymous is, I think she's 36 or 37 years abstinence. Una de mis madrinas en OA, creo que tiene 36 años de abstinencia. And she says that for her, she doesn't even think that her eating disorder is a disease about food, but it's a disease of perfectionism. Ella dice que ella no cree que su desorden de comer compulsivamente es sobre la comida, sino que es sobre el perfeccionismo. So she doesn't believe in starting over, having people start over. Ella no es de las que cree en que hay que hacer que las personas empiecen de nuevo a trabajar el programa. And I don't either. Y yo tampoco creo en eso. I always tell my sponsees, you're not in charge of your abstinence anymore. I am. I'm the steward of your abstinence. Yo siempre les digo a mis ahijados ahora, tú ya no estás a cargo de tu abstinencia, yo estoy a cargo de tu abstinencia. You're making a disaster of things. So you're no longer in charge of figuring out whether or not you're abstinent. I am. Tú estás haciendo un desastre de esto, así que tú ya no estás a cargo de esto, de saber si estás abstinente o no. Yo estoy a cargo de eso. And I tell people,
I need you to be honest, right? And I'm going on the assumption you're not going to lie about your food. Y yo les pido a las personas que tienen que ser honestos y estoy asumiendo que no vas a estar mintiendo sobre tu comida, les digo a mis ahijados. I mean, if you're going to lie about something more interesting than your food. Lie and say that you're Brad Pitt's cousin. Si vas a mentir sobre algo, miente sobre algo que sea más interesante que la comida. Miente y di, por ejemplo, que eres primo de Brad Pitt. But don't lie about your food. Pero no mientas sobre tu comida. So I make sure people know that it's safe for them to be completely honest with me about what they're eating. Y yo me aseguro que la gente sepa que es completamente seguro ser honestos conmigo sobre lo que están comiendo. But just like my sponsor said to me, I'm going to have people work the steps regardless of whether they're eating or not. Pero tal como mi madrina me lo dijo a mí, yo voy a hacer que las personas trabajen los pasos, si están abstinentes o no. And the only thing I'm going to do differently is what my sponsor does with me. And lo único que voy a hacer diferente es lo que mi madrina hizo conmigo. And that is that I start my abstinence and work the steps and proceed from there. Y es que yo empiezo mi abstinencia y trabajo los pasos y procedo desde ese punto. Because by the time I got abstinent, I weighed probably maybe 160 pounds, 155, maybe. Porque para el tiempo en el que yo me encontré mi abstinencia, yo tal vez pesaba 160 o 155 libras. And I'd been slipping for a dozen years in Overeaters Anonymous while working the steps. Y había estado resbalándome con la comida en Comedores Compulsivos Anónimos mientras trabajaba los pasos durante 12 años. But I'd never claimed an abstinent state, nor did I have a sponsor claim one for me. Pero nunca había reclamado, declarado una fecha de abstinencia, ni había tenido una madrina declarar una fecha de abstinencia para mí. But eventually I did. I had, because I would go up and down, up and down. I'd lose. So I'm not a 100-pounder. My top weight's 200 pounds. Pero subía y bajaba, subía y bajaba. Yo no tuve que perder más de 100 libras. Nunca llegué a pesar más de 200 libras. But I've lost and gained over 1,500 pounds in my life. Pero con todas las subidas y las bajadas, he perdido y ganado más de 1,500 libras durante mi vida. Because I would lose and gain 15 pounds 3 or 4 times a year. Porque yo ganaba y perdía 15 libras 3 o 4 veces al año. That's like 100, 120 pounds a year. Eso es como 100 o 120 libras al año. And I did this for years, remember? Hice esto durante años, ¿se acuerdan? And I went on my first diet when I was in the 9th grade. Y yo hice mi primera dieta cuando estaba en el segundo curso de la secundaria. And I had a registered dietitian who had me track these weight losses and weight gains over the years. Y yo tenía una dietista registrada que hacía que yo apuntara todas estas pérdidas y ganancias de peso durante los años. So the only thing I wish is that my sponsor, in the beginning, when she was having me work the steps, así que la única cosa que yo hubiera deseado es que mi madrina, al principio, cuando empecé a trabajar los pasos con ella, I wish my sponsor would have said, okay, I'm claiming the abstinence date for you. Proceed. Ok, me hubiera gustado que dijera, ok, voy a declarar una fecha de abstinencia para ti, así que sigue adelante. Because the reality is something was working because I have never weighed 200 pounds since I came in Overeaters Anonymous. Porque la verdad es que algo estaba funcionando, porque yo nunca volví a pesar 200 libras desde que entré a Comedores Compulsivos Anónimos. Well, that's neither here nor there. It doesn't matter. But I do know that 19 and a half years ago, a sponsor finally said to me, I'm claiming an abstinence date for you. Pero sí recuerdo que hace 19 años y medio, una madrina me dijo a mí, estoy declarando una fecha de abstinencia para ti. And I haven't done it perfectly, but nobody has to do it perfectly. Y yo no lo he hecho perfectamente, pero nadie tiene que hacerlo perfectamente.
So I don't know what you need to do, Sinead, but my hope is that you have a sponsor that you can be honest with. Pues yo no sé lo que tú tengas que hacer, Zeneida, pero mi esperanza es que tú tengas una madrina o padrino con quien tú puedes ser totalmente honesta. And I hope you just pick up with your abstinence going forward. Y yo espero que tú simplemente te levantes con tu abstinencia de aquí en adelante. Work the steps and do the real work so that you can get clear about what it is you're here to do in the world. Que trabajes los pasos para que puedas tener claridad sobre por qué estás aquí en este mundo. Otherwise, it's just a bunch of people running around in Overeaters Anonymous, trying to do it perfectly, trying to lose weight, and they're not doing what they're here for, which is to be free and help other people get free. De otra forma, solo es un grupo de gente en comedores compulsivos anónimos dando vueltas, tratando de perder peso y tratando de lidiar con las libras, y en realidad no están haciendo el verdadero trabajo, que es descubrir por qué están aquí, realmente, en el mundo, por qué están aquí. Yeah. Anyway. Thank you. Wow, Sheila. Awesome. Okay, let's see. We have Gaby. Thank you, Sheila. Sure. Gracias, Sheila. Thank you. You're welcome. Thank you. Hola, Sheila, Hi, soy Gaby, comedora compulsiva y bulímica. Hi, Gracias, Sheila. I'm Gaby. I'm a compulsive eater and I'm bulimic. gracias por tu historia muy conmovedora. Thank you for your story, so moving. Yo tenía como 7 o 8 años. I was 7 or 8 years old. Estábamos jugando con unas amigas And we were playing with a group of friends. y se apareció un hombre que nos enseñó sus genitales. And a man showed up and he showed us his genitals. Nunca me tocó, He never touched me, pero me dio mucho miedo. but I was very scared. Y nunca le conté a nadie. And I never told anyone. Quiero saber si eso se considera un abuso. I want to know if that's considered abuse. Y también tengo otro caso de que ese mismo hombre vino y me enseñó un calendario con una mujer desnuda. And I also have another instance where that same man came and showed me a calendar with a naked woman. Y me preguntó si yo conocía una dirección que estaba ahí. And he asked me if I knew an address that was on the calendar. Y yo corrí y me dio mucho miedo y nunca le conté a nadie y esto nunca lo he hecho tampoco en mis inventarios. And I ran away and I never told anyone, and I've never done this in any of my 12-step inventories. Y quisiera saber si esto es un abuso. And I want to know if this is abuse. Sure. I mean, you've been traumatized, Gabby. Sí, seguramente. Has sido traumatizada, querida. So it hurts you. You're experiencing some real pain behind this. You've been traumatized. Sure. Y te lastima. Has experimentado mucho dolor detrás de esto. Te traumatizó. It's definitely sexual trauma. Es definitivamente el trauma sexual. So you can write it down on the resentment inventory. You can write it down on the sex inventory, right? Probably in both places. Entonces puedes escribirlo en el inventario de resentimientos y puedes escribirlo en el inventario sexual, en ambos lugares. And take a look at it and see what shows up. See what gets revealed to you and your sponsor. Y darle una mirada y ver qué se manifiesta y mostrárselo a tu madrina. Yeah. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, Sheila. Thank you. Claudia. Gracias, Clarita. Sheila, I have a question and I'll say it in English first and then in Spanish. Well, I have two things. Anyways, one is physical pain. Some people that have chronic physical pain and they cannot be abstinent because of this.
and they're terrified of taking medication because they don't want to get addicted to the medication. Entonces le estoy preguntando a Sheila sobre dolor físico crónico, que sé que es diferente al dolor emocional, pero es dolor. Y cuando personas no quieren tomar medicamento para el dolor porque es altamente adictivo. Well, I deal with chronic pain. I have since 2005. And I guess I don't want to get, I'm not a physician, so I don't want to talk too much about medications, but there are non-addictive medications that are out there. Yo he lidiado con dolor crónico durante muchos años y yo no soy, pues, no soy médico, entonces no puedo hablar mucho sobre eso, pero sé que hay medicamentos para el dolor físico que no son adictivos. So I know for me, exercise has been very helpful. Meditation, prayer is very helpful. Sé que para mí el ejercicio es muy útil, la meditación es muy útil, la oración es muy útil para el dolor. And most importantly, just accepting. Y más importante que todo esto, el aceptarlo. So, for instance, last night I woke up in the middle of the night and the pain was really bad. Por ejemplo, anoche me desperté a medianoche y el dolor era muy intenso. But once I accept it, once I accept that this is what I'm dealing with, just in this moment, doesn't mean it's happening for the rest of my life. Pero una vez lo acepto y acepto que estoy lidiando con esto, no para siempre, pero que por este momento estoy lidiando con ese dolor. Once I accept it, it's no longer as bad. Ya no es tan malo una vez lo acepto. Like right now, my pain is probably, and it's in both of my feet and my left hand. Y ahorita, por ejemplo, mi dolor que está en mis pies y también está en una de mis manos. And right now it's pretty light. I'm at about maybe a 3 or a 4, maybe. Ahorita el dolor es ligero. Tal vez estoy en un dolor como un 3 o un 4 en una escala de 10. Last night in the middle of the night, I was an 8, probably. Anoche, a medianoche, estaba tal vez en un 8 de dolor. But once I accepted it, it was manageable, and eventually I fell back to sleep. Pero una vez lo acepté, se volvió manejable y me volví a dormir. And I just know from my experience that it's more painful to be in the food. What did I hear last night? Well, I'll let you say that. It's more painful to be in the food and dealing with pain. Y ahora sé que es un hecho, que es más doloroso si estoy en la comida tratando de lidiar con el dolor. Than it is to be abstinent and dealing with the pain. De lo que es estar abstinente y lidiar con el dolor. And I know this because I can make poor choices in my abstinence. I can make poor food choices. Y sé esto porque puedo tomar decisiones deficientes o no buenas decisiones en mi abstinencia. And it makes the pain worse because I've gotten my mind going. All of a sudden now my mind is obsessing. Y hace a mi dolor lo empeora, porque entonces mi mente empieza a actuar y mi mente empieza a obsesionarse. Abstinence and sanity with the food will make everything better. La abstinencia y el sano juicio con la comida hace que todo mejore. I just know that from my experience and the experience of hundreds of people I've sponsored over the years. Yo sé eso de mi experiencia y de la experiencia de miles de personas, de cientos de personas que he amadrinado durante todos estos años. And I'm sorry that you deal with chronic pain. I know that well. Y siento mucho que lidies con dolor crónico. Lo conozco bien. But we're a lot more than our pain. Pero somos mucho más que nuestro dolor. A lot more. Mucho más que nuestro dolor. Thank you, Sheila. ¿Puedo decir una cosa más? Perdón, sí, dale, Claudia. Sheila, do you still have time? Sure. Okay. I just want to tell a quick story that helped me so much. Great. And I also had sexual abuse as a kid.
And I always thought that a lot of my problems were caused by my sexual abuse. Y quiero contar que yo también tuve abuso sexual de niña y que yo pensaba que muchos de mis problemas eran causados por mi abuso sexual. And then I met someone that had horrible abuse as a child, like much more horrible than my own sexual abuse. Y luego conocí a alguien que había tenido abuso sexual también de niño, pero que había sido un abuso sexual mucho peor que el mío. And this person shared with me how he always knew that the person that was abusing him, which was a relative, y esta persona me contó que él siempre supo, aún de niño, que esta persona que había abusado de él, que era un pariente, he always knew that he was sick. Like as a child, he knew that this person was sick. And as a child, he knew that it wasn't his fault. So as a child, he forgave him. Entonces, este niño supo desde chiquitito que no era su culpa, supo que esta persona estaba enferma y simplemente nunca ni siquiera le agarró rencor a esta persona. So the point of the story is that when this person told me his story about this abuse and how he forgave, or well, he never even forgave. It's like he's like, there was nothing to forgive. I knew he was crazy. That taught me that my problem was that I expected a crazy person to act like a sane person and that I had trouble forgiving. Entonces, esta persona me enseñó a mí que yo estaba esperando que una persona que estaba loca actuara normalmente y que no estaba perdonando a una persona, lo mismo que nos compartió Sheila. Y esa historia cambió mi vida totalmente cuando escuché a una persona joven que siempre había sabido intuitivamente lo que el libro grande nos enseña. O sea, a mí eso, wow, me impresionó. So anyway, it just changed my life when this young person knew intuitively, he knew what the big book teaches us, about sick people and about forgiveness. He knew that intuitively, not ever being in a 12-step program. So that really changed my life and helped me realize that it was my problem, that I wasn't forgiving and that I had expectations on people who were sick. Thank you. That's a great, great story. Thank you, Claudia. Thank you, Sheila. Diana. Sí, gracias, Clarita. Soy Diana, comedora compulsiva en recuperación. Bueno, mi pregunta es muy relacionada a la de Claudia. Mientras la escuchaba, me identificaba mucho porque muchos años también me pregunté dónde estaba mi madre cuando dejaba dormir a una niña con un hombre mayor, ¿verdad? Dianita, ¿me permites que traduzca? Sí. Diana says that she really identified with your story because she, as a child, questioned for many years where was her mother that was letting her, as a small child, sleep with a grown man. Y yo sufro también de dolor crónico, estoy diagnosticada con artritis reumatoide. And I also suffer from chronic pain. I have rheumatoid arthritis. Y mientras ella platicaba, yo recordé muchas cosas y empecé a sentir dolor cerca del cuello, curiosamente. And while you were talking, Sheila, I started feeling pain, and I started feeling pain near my neck. Y creo que sí hay una conexión con este dolor, porque yo lo tengo hace 5 años. And I do believe that there's a connection with that pain because I've had it for 5 years. Cuando nació mi primer hijo, y yo vivo en Estados Unidos, y mi madre no quiso venir a acompañarme al parto. When my first child was born, and I live in the U.S., and my mom didn't want to come to the delivery to be with me and to keep me company when my child was born. Y mientras yo tenía mi bebé, mi mamá estaba al teléfono conmigo y yo me preguntaba, ¿por qué no estás aquí nuevamente? And while I was having my baby, while I was giving birth, I was wondering why my mom wasn't with me. Y a los 15 días de que nació mi bebé, yo quedé casi inválida por artritis reumatoide. And 15 days after my baby was born, I was almost unable to move, almost like an invalid because of the pain from rheumatoid arthritis. Pero hoy estoy mucho mejor y cuando trabajo el programa no siento dolor. Mi cuerpo está bien, estable. Por eso sé que este programa me da vida y me salva la vida. Y escucharte me da mucha fortaleza.
but I'm a lot better today. And I know that when I work my program and when I work the steps, my life is much better. And listening to you has given me a lot of strength and hope. Y acabo de terminar el trabajo de los 12 pasos y ha sido maravilloso. And I just finished working my 12 steps, and the work has been amazing. Es todo, Claudia. And that's all. Thank you. That's awesome, Diana. That's Eso es great. maravilloso. And work them again. And trábajalos de nuevo, trabaja los pasos de nuevo. And work the traditions. Y trabaja las tradiciones también. Okay, thank you. Yeah, you'll just go deeper and deeper, but that's a beautiful story, and thank you for the reminder. Es una historia hermosa. Gracias por el recordatorio. Gracias por recordárnoslo. Y si sigues trabajando los pasos, solo vas a profundizar más cada vez. Sí, thank you very much. You know, Diana, you talked about arthritis, and arthritis, it's an autoimmune disease. Diana, tú hablaste sobre la artritis, y la artritis es una enfermedad de autoinmune. And I have an autoimmune diagnosis. Y yo tengo un diagnóstico autoinmune. And autoimmune means there's some part of my body that is going to hurt another part of my body, not recognizing that it doesn't want to do that. Y autoinmune significa que una parte de mi cuerpo va a lastimar a otra parte de mi cuerpo sin saber que está lastimando a esa parte de mi cuerpo. But the reality is, all of us who are listening to this, if we have an eating disorder or I'm an alcoholic, pero la realidad es que todos nosotros que estamos escuchando esto, los que tenemos desórdenes alimenticios o como yo que soy una alcohólica también, these are also autoimmune diseases. Estos también son desórdenes autoinmunes. In my mind. En mi mente. Because I'm an alcoholic and there's a part of me that wants to hurt myself. Porque yo soy una alcohólica, hay una parte de mí que quiere lastimarse a sí misma. So I'll say, I don't want to go to a meeting, or I don't want to sponsor people, or I don't want to return phone calls. Entonces yo digo, no quiero ir a una reunión, no quiero amadrinar gente, no quiero regresar, no quiero contestar las llamadas y los mensajes. I don't want to listen to my sponsor. No quiero escuchar a mi madrina. That's me hurting me. Esa soy yo lastimándome a mí misma. So if I can consciously make the choice to do what's right for me, entonces si puedo tomar la decisión conscientemente de hacer lo que sea mejor para mí misma, in regards to my 12-step programs, relacionado con mis programas de 12 pasos, of course it's going to affect other areas of my life. Por supuesto que va a tener un efecto en todas las otras áreas de mi vida. So I keep trying to model to my body to take care of myself and do the right thing and see clearly. Entonces yo trato de modelar para mi cuerpo, hacer las cosas que son buenas para mí y ver con claridad. So I'm not a doctor, but I know that, for instance, with arthritis, there's a part of your body that attacks another part of your body. Y pues yo no soy un doctor, pero yo sé que con la artritis hay una parte de tu cuerpo que ataca a otra parte de tu cuerpo. So as you continue to make the choice, conscious choice to do the right thing and take care of yourself, y mientras continúes tomando esa decisión consciente de cuidarte a ti misma, that's definitely going to affect your arthritis. Eso definitivamente va a tener un efecto en tu artritis. So good sí, for you. Gracias. Sí, pues qué bueno para ti. Yo estoy apegada al programa, he perdido 70 libras, tengo un peso correcto y estoy abstinente por la gracia de Dios y sé que esto me da vida. I'm very close to the program. I have released 70 pounds and I'm working my steps. I'm abstinent. Nice. Excellent. Qué bien, excelente. Mm-hmm. Sí. Yep. And I always tell, people, like if they start, relapse or put on weight, and I say, just love your body. Yo siempre le digo a la gente que cuando tienen una recaída o suben de peso, les digo simplemente ama a tu cuerpo. Just love it. Like put your hands on your body and love the flesh. Just love it.
Love is the answer. Yo les digo, simplemente ponte las manos sobre el cuerpo, ponte las manos sobre la piel y ama tu cuerpo. El amor es la respuesta. Yeah, love and doing the work, the step work. El amor y el trabajo de los pasos. With somebody. Don't do it alone. Con alguien, no lo hagas solo. Yeah, good. Yay. Sheila, are you still good with time? Sure. Sure. Okay, Claudia, you? Yes. Okay, there are a lot of questions here. None of us have a life. Wait, yes, we do. This is our wonderful life today. That's true, that's true. That's Okay, right. here's a question, anonymous. Yeah, just so you guys know, like when I mute and stop the video, it's because I have to go pee. So Okay. hopefully I remember to like mute so that you're not listening to me tinkle. All right, so here's a question. I have had, bueno, lo voy a leer en español. Te ha costado perdonarte a ti misma porque cuando era abusada llegó el momento que lo disfrutabas y buscabas sentir esa misma sensación en otros hombres siendo promiscua. The question, Sheila, is that something like it's hard. Has it been hard to forgive myself or yourself? Because when the abuse happened, after a while you started enjoying the abuse, and then you were, I don't know if what, Clarita, ¿puedes leer cómo lo expresó la persona? ¿Te ha costado perdonarte a ti misma? Espérate. Have you had a time forgiving yourself because? Cuando era abusada llegó el momento que lo disfrutaba. When I was being abused, the time came when I started enjoying it. Y buscaba sentir esa misma sensación en otro hombre siendo promiscua. And I kept looking for that same sensation with other men being promiscuous. Yeah, that's a very normal response. Again, I used to work for a psychiatrist. Sí, eso es una respuesta, una reacción muy normal. Yo solía trabajar con un psiquiatra. It's a very normal response. It's physiological. Y es una respuesta, una reacción muy normal. Es una reacción fisiológica. So, for instance, I could have, let's say there was a bank robber in my house right now. Por ejemplo, digamos que hay un ladrón de bancos ahorita en mi casa, en este momento. If he starts tickling my feet, it's gonna be uncomfortable. Si él empieza a hacerme cosquillas en los pies, va a ser incómodo. Yo voy a empezar a hacer, It's physiological. It doesn't have anything to do with who he is, who I am. Es fisiológico, no tiene nada que ver con quién es él o con quién soy yo. So it's very normal. It's just a very normal response. Y es una reacción muy normal. And it's another way that men or women, because certainly men get molested as well. Y es solamente otra forma en que las mujeres y también los hombres, porque también los hombres son abusados sexualmente de niños. It's another way that people can be hard on themselves and punish themselves for something that doesn't need to be punished. Es otra forma en la que las personas pueden castigarse a sí mismas por cuestiones así, pero no es necesario. No es necesario castigarse por eso. Es algo normal y natural. Yeah, it's a very normal thing. So you can talk about it with your sponsor, or if you're with a therapist or with friends on outreach. Very normal, very normal. Así que puedes hablar de eso con tu consejero, terapista, con tu madrina o padrino, porque es algo muy normal, muy, muy normal. Okay, great, thank you. Here's another question. Claudia, I'll read it in Spanish, you translate it, I'll read it little by little. Okay. He podido perdonar el abuso sexual. I have been able to forgive the sexual abuse. Y un intento de abuso. And one attempt of abuse. Pero se me ha hecho más difícil el abuso emocional. But it's been harder to forgive
emotional abuse. Voy perdonando, pero sí surge algo más con la misma persona. I forgive, but if something else comes up with the same person. Okay. Punto, eso era punto, perdón. Okay. ¿Es posible que un dolor emocional sea de mayor importancia que el abuso sexual? Is it possible that emotional pain is more, it's bigger than sexual abuse? Esto me hace volver a la negación de que el abuso no sucedió. This makes me go back to the denial that the abuse didn't happen. ¿Es suficiente verlo en el inventario de resentimientos? Is it enough to see it in the resentment inventory? I'm I sorry gotta- about that. That's another question. I'm sorry. Okay. So up to, can the emotional abuse be worse than the sexual abuse? Oh, sure. No, absolutely. And I've definitely heard people say that. And I've been married, and my husband and I we've been together for 20 years. Sí, seguramente sí puede ser. Y he escuchado a personas decir eso. Mi esposo y yo hemos estado casados por más de 20 años. And on 2 occasions in our first year and a half of our relationship, y en 2 ocasiones, en el primer año y medio de nuestra relación, I slapped his face. Yo le di una cachetada. And I'm just so embarrassed and horrified. Even to say that out loud, I feel terrible. Y estoy tan avergonzada por eso. Decirlo en voz alta, me siento terrible. Me da mucha vergüenza. And I apologized profusely at the time, and obviously haven't done anything in the last 19 years. Y yo me disculpé mucho con él en aquel entonces y obviamente no he hecho nada en los últimos 19 años. But one of the things my husband told me is that the physical, my slapping him, hurt much less than some of the hurtful stuff I've said. Pero una de las cosas que mi esposo me ha dicho es que la cachetada que le di le lastimó mucho menos de lo que le lastimaron algunas de las cosas que yo le dije. Sure, so that can be really normal, but it sounds like what your work is going to be. Y eso puede ser muy normal, pero me parece que lo que tu trabajo va a hacer is to just stay very vigilant and present with your sponsor and not let your disease start talking to you about what you experienced. Vas a tener que ser muy vigilante y estar muy presente con tu madrina y no dejar que tu enfermedad te hable sobre lo que tú experimentaste. See, if I'm going to forgive everybody, including myself, mira, si yo voy a perdonar a todo el mundo, incluyéndome a mí misma, I don't have to be afraid of the truth. No tengo que temerle a la verdad. I don't have to be afraid to look at anything because nobody's going to be punished. No tengo que temer de nada de lo que voy a ver porque nadie va a ser castigado. Marty and Lenny aren't going to be punished. Marty y Lenny no van a ser castigados. And I'm not going to be punished. Y yo no voy a ser castigada. Nobody's getting punished. Nadie va a ser castigado. So it's safe to just look with open eyes. It's safe. Es seguro ver con los ojos abiertos. Es seguro. In the same way, it's safe to reveal very honestly and very clearly and transparently what I eat to my sponsor. De la misma forma que es seguro revelarle a mi madrina transparentemente las cosas que como. I only get in trouble when I'm hiding. Solo me meto en problemas cuando me estoy escondiendo. Yeah, beautiful, Sheila. Verónica. Sí, gracias. Una pregunta muy rapidita. ¿Qué hace uno cuando estás tratando de agarrar la abstinencia y te dejan a la primera resbalón o recaída? ¿Y cómo llegas a ese punto de sanar todas sus heridas si está uno recayendo crónicamente, que ese es mi caso? Y te dejan en la primera que recae, si eres honesta, te dejan. ¿Cómo llegar a ese punto? What do you do if you're working with a sponsor or with a group where the sponsor leaves you at the first relapse or slip and they leave you and they say that they can't sponsor you? How can you heal from all this trauma? How can you keep going if every time
you relapse or have a slip, they leave you. Yeah, I'm sorry that's happening. And I, put that sponsor on your four-step. Siento mucho lo que te está pasando y empieza por poner a esa madrina en tu cuarto paso. Es un Me va a llenar chiste la lista. en la lista. And find another sponsor, right? Y encuentra a otra madrina. And the big thing, Veronica, for me to remember is when people know better, they do better. Y algo importante que yo necesito recordar, Verónica, es que cuando las personas, la traducción es cuando las personas saben o conocen, ¿cómo se dice? When people know better, they do better. Cuando las personas saben lo mejor, hacen lo mejor, algo así. Something we say in Al-Anon is, I don't try and buy orange juice at the hardware store. Algo que decimos en Al-Anon es que yo no trato de comprar jugo de naranja en la ferretería. So if this sponsor doesn't have it to be compassionate with you, entonces si esta madrina no puede tener compasión contigo por tu imperfección, trust me, it's because she doesn't know how to be compassionate with her own imperfection. Confía en mí, es porque ella no sabe cómo tener compasión con su propia imperfección. I'm lucky that I'm here in Overeaters Anonymous in Los Angeles, where Overeaters Anonymous started. Yo tengo mucha suerte de estar acá en Comedores Compulsivos Anónimos en Los Ángeles, donde Comedores Compulsivos Anónimos empezó. And we all carry the message and spread the message. So the message spreads. It's not like it only happens here. Y todos llevamos el mensaje y transmitimos el mensaje y el mensaje se ha regado. O sea que no es solo que el mensaje se propague aquí. We are all inspiring and learning and teaching from each other here on this meeting today. Todos estamos inspirándonos, aprendiendo de los unos de los otros, llevando el mensaje acá en esta reunión el día de hoy. You're helping me, I'm helping you. This is what we're doing. Tú me estás ayudando a mí, yo te estoy ayudando a ti. Eso es lo que estamos haciendo. But what I can tell you about people here with long-term abstinence. Pero lo que puedo decirte de la gente aquí, la gente que tiene mucho tiempo de abstinencia. They are people who have made friends with doing this imperfectly. Son personas que han hecho una amistad con el hacer esto imperfectamente. That's why, like I said, my sponsor Nanette says, for her, this is a disease of perfectionism. Y por eso es que les digo que mi madrina Nanette dice que esta es una enfermedad de perfeccionismo. And I agree with her. I take it in a different direction and say it's a disease of communication or a lack of communication. Y yo estoy de acuerdo con ella, pero también lo tomo de otra forma y digo que es una enfermedad de comunicación o de falta de comunicación. So I don't have to do this perfectly, but if that sponsor didn't know that, she didn't know that. Y pues entonces yo no tengo que hacer esto perfectamente, pero si esa madrina no sabe eso, esa madrina no sabe eso. People with long-term abstinence in Overeaters Anonymous here know differently. Las personas con bastante tiempo de abstinencia en Comedores Compulsivos Anónimos aquí, donde yo estoy, sí saben eso. But if she doesn't know that, you can be compassionate, love her, bless her, pray for her. Pero si ella no sabe eso, tú puedes tener compasión, puedes quererla, puedes rezar por ella y puedes simplemente soltarlo y puedes moverte y buscar otra madrina. She's not withholding from you to punish you. Ella no está deprivándote a ti para castigarte. She doesn't have it in her bag. Ella simplemente no tiene esto en su bolsa. I heard a story once in Al-Anon, and somebody said, my mother came home and she had a grocery bag full of groceries.
Yo oí una vez esta historia en Alanón y contaba que su madre había llegado a la casa y que tenía una bolsa llena de víveres que había venido del supermercado. And I wanted her to make me an apple pie. Y yo quería que ella me hiciera un pie de manzana. And she started pulling out the beef and the noodles and the mushroom soup. Y ella empezó a sacar la carne y los fideos y la sopa de hongos. Because she was going to make me beef stroganoff. Porque ella me iba a hacer carne al estilo stroganoff. But I wanted an apple pie. Pero yo quería un pie de manzana. But I didn't want to have to be angry at my mother because she wasn't making me an apple pie. Pero yo no quería estar enojada con mi madre porque no me iba a hacer un pie de manzana. She just didn't have it in her bag. Ella simplemente no lo tenía en la bolsa. My mother didn't know how to be a mother. Mi madre no sabía cómo ser una madre. She'd never had a chance at a childhood in her own life. Ella nunca tuvo un chance a tener una niñez en su propia vida. I'm imagining at some point my mother had a sense of what was happening to me from these. Yo me imagino que mi madre en algún momento tuvo pues un sentido de lo que me estaba sucediendo a mí con estos hombres. But she didn't know how to handle it. Pero ella no sabía cómo manejarlo. She didn't have it in her bag. Ella no lo tenía en la bolsa. So I want to stop punishing myself and people in the world. Entonces yo quiero dejar de castigarme a mí misma y de castigar a las personas en el mundo. Who are doing the best they can. Que están haciendo lo mejor que pueden. Because then it makes me feel more comfortable with being a human being who's imperfect in the world. Porque entonces me hace estar más cómoda con ser un comedor compulsivo que es imperfecto en el mundo. And that's good for my health. Y eso es bueno para mi salud. And it's good for the pain, the chronic pain I deal with. Y es bueno para el dolor, para ese dolor crónico con el que yo lidio. I just want to let everybody, all of us, off the hook. Yo simplemente quiero liberarnos a todos. Something that the minister says from my church is, he says, forgive everybody of everything all the time. Algo que el ministro de mi iglesia dice es perdona a todos por todo, todo el tiempo. You know, when I'm not late, you're all driving fine. Ya te quiero contar que cuando yo no voy tarde, todos manejan bien. When I'm sorted out in my own life, I'm much more loving with you. Cuando todo está en orden en mi vida, soy mucho más amorosa con ustedes. So my job is to be sorted out in my life, and I can't be sorted out in my life if I'm angry and not forgiving you. Entonces mi trabajo es mantener mi vida en orden y no puedo mantener mi vida en orden si estoy enojada. So when those things come up, I want to get those addressed as quickly as possible. Entonces cuando esas cosas suceden, quiero manejarlas y trabajarlas, procesarlas lo antes posible. Yeah. Yeah, beautiful, Sheila. Sheila, one last question. We only have been like 1 hour over. You know? So here's the last question. Is it sufficient to see the abuse in a resentment inventory? Sorry, one more time. Is it sufficient to see to deal with the abuse in a resentment inventory? Y la pregunta ¿es suficiente verlo en el inventario de resentimientos, el abuso? And I think that the question probably means, and correct me if I'm wrong, people, is it enough? Is it enough to see the resentment just in my resentment inventory? Is that enough? Like to overcome it or whatever. I think that's what the question means. Sure. No, I think that's a really good question, and I've certainly
had people talk about this before, and it just depends on the person. So for me, for whatever reason, I was done. Once I got this out on this first inventory, I was done. Pues para mí creo que es diferente para todas las personas. En mi caso, cuando lo puse a través de este inventario y lo pude ver así, yo con eso fue suficiente. And it means nothing if somebody else has a different experience. It doesn't mean anybody's doing it different or better or anything. Y eso no significa nada si alguien más tiene una experiencia diferente. No significa que alguien lo está haciendo mejor o peor o no, nada así. No significa eso. There was an employer I had who betrayed me, and I had to put it on probably a half dozen different 4 steps. Yo tuve un patrón que me traicionó y tuve que ponerlo más o menos en 6 cuartos pasos. I just couldn't find my way around it. Yo no podía salir de eso, no podía encontrar la salida. So I just kept catching it on the next round. Entonces simplemente continuaba con esto y lo volvía a poner en la siguiente ronda de pasos. And it was just another opportunity for me to be compassionate with myself in my humanity. Y fue solamente una oportunidad más para tener compasión conmigo misma en mi condición humana. Sure. So if you need to put it on an inventory more than one time, do whatever you have to do, follow direction. Entonces, si necesitas ponerlo en un inventario más de una vez, haz lo que tengas que hacer. Simplemente sigue las instrucciones. And you can pray for the person you resent. Y puedes orar por la persona con la cual tienes el resentimiento. The person you're not forgiving, that's what resentment is. I don't forgive you. La persona con la cual tienes el resentimiento y esa persona, que lo que significa es esa persona a la que no perdonas, eso es el resentimiento, no te perdono. Yeah, so just keep moving forward, and just lots of love and compassion. And again, the big thing I keep stressing is I just want to keep my sponsors aware of this. I don't want to start figuring out things on my own. Y entonces lo que haces es que continúas moviéndote en amor y compasión. Y de nuevo, quiero enfatizar esto. Se lo comunicas a tu madrina. Yo no quiero estar con nada de esto sola. No quiero empezar a tratar yo de descifrar y definir qué es lo que tengo que hacer. That's when I get into trouble. Ahí es cuando me meto en problemas. Yeah. And we can all just keep reminding each other over and over. And what I always tell people after I do something like this, I say, well, let's stay in touch because you can remind me next week when I forget this stuff. Sí, right? Cuando hago esto, yo le digo a la gente, mantengámonos en contacto porque ustedes me van a recordar a mí de todo lo que yo he dicho cuando a mí se me olvide la semana entrante. So we just keep loving each other and teaching each other and showing up for each other and reminding each other that this is the easier, softer way. This is so the easier, softer way. Entonces lo que hacemos es que mantenemos recordándonos y mantenemos enseñándonos el uno al otro de que este es el método, esta es la forma más gentil y más suave para hacer esto. Abstinence tastes much better than any food out there. La abstinencia sabe mucho mejor que cualquier comida que pueda estar ahí afuera de la abstinencia. And one of these days, maybe I'll realize that tortilla chips don't work for me, but I haven't gotten there yet. Y tal vez algún día de estos me voy a dar cuenta que las papitas de tortilla no funcionan para mí, pero no he llegado ahí. And when I try them again, my sponsor will say, oh, pumpkin pie, I know, it still doesn't work, right? But I love you. You'll get it. One more day. Y la próxima vez que vuelva a probarlas, mi madrina me va a decir, ay, mi amor, mi pedacito de, no sé, un término amoroso como en mi corazón. Algún día te vas a recordar de esto, de que esto no funciona para ti. Te vas a recordar, pero mi madrina va a estar ahí amorosa. So my commitment is I'll be there for you, you'll be there for me, and we'll just keep doing this together. We just hold hands and we do this together. Y mi compromiso es que yo voy a estar ahí para ti y ustedes van a estar ahí para mí. Nos vamos a tomar de las manos juntos. Vamos a estar ahí el uno al otro por el otro. I love you all and I thank you for having me. Thank you very, very much. Los quiero mucho y muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Sheila, thank you so much
for coming. You have been so generous and all you sharing from your heart. We really appreciate it. And besides, a lot of wisdom, you know, on how to forgive abuse. That's like amazing. It's super important, because if we can forgive that, we can forgive anything. Right. Right. Yeah. Right. Sheila, would you like to close the meeting with the serenity prayer? You want to lead us? Sure. Yeah. Let's take a moment of silence for the compulsive eater, bulimic, or anorexic who's still suffering. Tomemos un minuto de silencio por el comedor compulsivo, bulímico, anoréxico que todavía está sufriendo. And we know that they're out there. Y sabemos que están ahí. And maybe in this meeting as well. Y tal vez en esta reunión. God, grant me the serenity to accept. Am I doing this alone? Are we praying together? How does this work? You do it alone, because Sheila, we decided that one person does it alone, because otherwise it doesn't sound serene. The serenity prayer is like crazy. So, okay, I'm sorry about that. Okay. That would have been good information. All right, very good. Here we go. So, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Keep coming back. It's working. I don't say it works if you work it. I say it's working. Just show up. It's working. Just keep Continúo viniendo que esto funciona, está funcionando.